Buenos días, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición del Baúl Podcast. Aquí hoy saludando Francisco García y como siempre me acompaña Rafael Cabeza Borrador Peraza. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, pana, bien, aquí vamos, todo chévere, emocionado con el debate del día de hoy, por así llamarlo, ¿no? Con el episodio Está del día de bien. hoy. Hoy es la versión número 37 de este podcast y venimos a hablarles justamente de el músico o banda. Ya en este caso no estaremos hablando tal vez de un solo personaje, sino pues de un grupo como uno, ¿no? Claro. Más importante del siglo XX. Ya hemos hablado de artistas, de músicos en el pasado, pero pues claramente han Nos sido... metíamos a todos en el mismo saco, músicos, pintores, escritores, etc. Aquí no, aquí vamos a Sí, dividirlo claro, para que sea aquí pues, más realmente preciso. pues la música en este siglo fue una cosa, en el siglo XX fue una cosa brutal, fue una cosa de locos, cómo cambió. Estamos hablando de que en el siglo XIX, Beethoven, Bach, Mozart seguía siendo lo único que se escuchaba. Ahora O sea, cambiamos había bastante, mucha ¿no? más gente, pero digamos que influencia de lo que podemos Sí, hablar fueron esos ellos. eran los estandartes, ¿no? Pero Sí, ahora, bueno, realmente veremos estandartes grandísimos, los que vamos a discutir el día de antes de hoy. avanzar, les vamos a ir diciendo, se nos va a quedar afuera Un cientos de montón de personas, gente, sí, o sea, se me muchísima ocurren ahorita, gente. no vamos a hablar de los Rolling Stones, no vamos a hablar de Michael No Jackson, vamos no a vamos hablar a de hablar de Jimi Madonna, Hendrix, no vamos a hablar de Jimi Hendrix, no vamos a hablar Bruce de Springsteen, Johnny Cash, no Johnny vamos a hablar Cash. de Yo Rush, amo a Johnny Cash, por ejemplo. Claro, no vamos a hablar de Metallica, no vamos a hablar de no Guns vamos a N' hablar de Roses. Metallica, exacto, Ozzy Osbourne, no vamos a hablar Exacto. de Led Zeppelin, no De vamos Led a hablar Zeppelin. de No vamos a hablar de Janis Joplin ni de The Doors. No un vamos a dejar montón de afuera gente, un Aretha conocimiento. A Franklin, nadie, B.B. ¿no? O sea, King. Vamos a hablar de George Gershwin. O sea, de realmente verdad. yo creo que podría haber un podcast Solo solamente hablando de de música. músicos, Del siglo ¿no? XX. Exactamente. Es El día muy de amplio. hoy, el día de hoy agarramos cuatro, como siempre hacemos. Los cuatro, no vamos a hablar de Van Halen, mi banda favorita, también quería decirlo, perdón, casi, pero no. Sino que hoy vamos a hablar de cuatro personajes, de cuatro grupos, bueno, dos individuos y dos bandas, Sí, es que verdad. honestamente cambiaron todo, ¿no? Por mi lado yo me voy con el gran hombre de ojos azules, Frank Sinatra. Y también me voy con justamente alguien que Frank creía que era un poco injusto, pero pues con los que él eligió también me parecía más injusto, pero bueno, que son los Beatles, ¿no? Entonces, ¿tú con quién te vas, Frank? Bueno, yo me voy nada más y nada menos que con el rey Elvis Presley y con Queen, o mejor dicho, también Freddie Mercury. Voy a hablar más de Freddie Mercury que de Queen, pero de Queen y Freddie Mercury. Está bien, Pero está bien, antes de bueno. avanzar, ¿te parece si te digo los Exacto, eso te iba a resultados de la decir. semana pasada? Dale. Bueno. Vamos a ver si rebotaste de una gran derrota en el episodio anterior. Vamos a ver. O sea, no gané, pero Ok. esta es la votación más pareja que hemos tenido hasta el día de hoy. Tú dices. Bueno, No, creo que solo es mucho un como hecho. 5 veces ya. No, pero es que Bueno. este la superó. En Ajá. primer lugar, el ganador fue Fidel Castro. ¡Coño! Fidel Castro le ganó a Nelson Mandela. Miércoles. Con un 31,1%. Pero le ganó a Nelson Mandela. Sí, segundo lugar, Nelson Mandela con un 24,4%. Tercer lugar, Ronald Reagan con un 23,3%. Y último lugar, Margaret Thatcher con un 21,1%. Coño, estuvo súper pegada la cosa. Sí, Súper pegada. Si tú ves el diagrama de torta, o el círculo, pues, está casi simétrico. Sí, parece un en 4. Sí. Oye, interesante. Bueno, yo de verdad le tenía esperanzas a Castro. Bueno, para los que no hayan escuchado el episodio pasado, hablamos del político más importante de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Estos fueron los personajes. Primera vez, como tú dices, más parejos no en primero y segundo, sino entre los cuatro, ¿no? O sea, yo creo que es primera vez que un cuarto lugar tiene más de 20% de los votos. Es así. Que es bastante. Entonces, bueno, interesante. Recuerden, lo voy a decir desde el principio para no decirlo más. Tanto en el episodio pasado como como en todos los que hemos hablado, no estamos hablando del mejor o el peor personaje de cada siglo, sino el más importante, ya sea por cosas buenas o por cosas malas, exactamente. Yo creo que ahí se pasó un poquito como a mí con Maradona, también por las cosas negativas, pues la gente votó por eso. Bueno, exacto. Pero aunque bueno, tienes nada, que pedirle disculpas al eso, pueblo cubano porque no lo tenías ni que mencionar.
Al pueblo cubano, ¿por qué? Es que alguien de Cuba salió diciendo como que cómo van a hablar de Fidel Castro y nadie más lo debería mencionar en la vida. Y es como, bueno. No, Pide bueno, disculpas, Rafa. no, para nada. El que olvida su historia tiende a repetirla, ¿no? Eso El que es no muy conoce verdad. su historia. Entonces, por mucho mal que haya hecho, que lo reconozco, y que no solamente le hizo mal a Cuba, sino A indirectamente Venezuela. también a Venezuela, a muchos otros países. Directamente. Bueno, directamente, indirectamente un coño. Realmente, pues, las cosas hay que hablarlas y no hay que olvidar la historia justamente para eso, ¿no? Para no repetirlo, pero bueno, nos estamos yendo por temas que no son el de hoy. Hoy es música, hoy nos damos un descanso de lo político y de lo militar. Para hablar de bien. droga, sexo y rock and roll, ¿no? Así que, Fran, ¿quieres comenzar tú? No, empieza tú. Yo he empezado los últimos ¿Quieres que dos. comience yo? Listo, Sí. dale, pues, voy a comenzar yo. Con un músico que escucho desde pequeño, influencia de mis padres, ¿no? Especial de mi papá. Yo hubiera querido comenzar con Van Halen, honestamente, pero pues sé que tal vez no es el mayor ícono de la historia del rock, mucho menos solo la música, ¿no? Así que hablaré de otro ícono de mi infancia y que lo sigo escuchando hoy en día, que es el mismísimo Frank Sinatra, ¿no? Frank Sinatra, bueno, nace hijo de inmigrantes italianos en Estados Unidos. Él nació en lo que es Hoboken, Nueva Jersey, al sur de Nueva York, ¿no? Y él nace en 1915, es el personaje más viejo, bueno, que nació primero de todos los que hablaremos hoy, ¿no? Bueno, exactamente. Frank crece realmente no en una familia pobre, pero tampoco era la familia más adinerada. Era una familia de inmigrantes, los dos trabajaban. Su papá era bombero, su mamá hacía muchas cosas, ¿no? Costurera, todo tipo de cosas. Entonces Frank nunca le faltó nada en la vida. Pero él nunca fue muy de colegio, que digamos, como muchos de los personajes que hemos hablado en este podcast, ¿no? No le iba muy bien en el colegio, se saltaba muchas clases. ¿Y por qué? Porque le encantaba estar en la calle, le encantaba, con nada más 10 años, le encantaba estar en restaurantes, hablando con la gente, le encantaba estar en rings de boxeo, ¿no? En los gimnasios. Le encantaba ser un hombre de la calle, un muchacho de la calle, y le encantaba pelear también, a pesar de que como era muy flaquito, casi siempre perdía y le caían a coñazos tal cual Capitán América antes de los esteroides. Bueno, a Frank Sinatra le pasaba lo mismo, se buscaba problemas defendiendo a todo el mundo, y más que nada cuando se metían con él por inmigrante. Recordemos que estamos en una época de la historia de Estados Unidos donde tristemente no solamente a la raza negra se le consideraba inferior, sino también a los irlandeses, también a los italianos, a los latinos, ¿no? Y pues él siendo hijo de italianos, eso le pegaba bastante. Entonces siempre estaba metiendo problemas justamente por la xenofobia que él vivía casi que a diario. A los 16 años, Frank decide dejar el colegio de una vez por todas y dedicarse a cantar. De hecho, justamente cuando decide esto, los papás le dicen, mira, si tú vas a ser un vagabundo, un vago, un bum, como le dicen en esa época, ¿no? No vas a estar acá en la casa. Y Frank decide irse a Nueva York. La cuestión es que no le fue muy bien. Era un muchacho de 16 años, flaquito, sin mucha apariencia, tenía unos ojos azules que todo el mundo quedaba encantado, pero pues hasta ahí. Y tenía una excelente voz. Pero realmente todavía estaba en ese proceso de que no tenía nombre y era un muchacho muy joven. Entonces al final no logró sobrevivir en Nueva York, por así decirlo, y decidió devolverse a casa. En casa, bueno, comenzó a trabajar del lado de su padre, no de bombero, sino otro tipo de cosas, y comenzó a cantar en fines de semana, así como cuando uno inicia a cantar de bar en bar, ¿no? Y fue justamente en uno de estos restaurantes, uno de estos bares, en donde él comienza a cantar y un músico que estaba en la audiencia, un músico reconocido, creo que el apellido era Taylor, o sea, un músico regional reconocido, ¿no? Nada internacional, nada súper grande, pero un buen músico. Y le dice, mira, yo necesito que tú estés en mi banda. Frankie Taylor, creo que se llamaba. Que tú necesito que estés tú en mi banda y tú vas a cantar. Entonces, bueno, nada, Frank comienza a cantar. Realmente esa voz era algo increíble. Muy poca gente tenía un registro similar al de Frank, porque en esa época todos trataban de cantar ese ritmo suave, ese ritmo así de baladita, que era como el más popular, pero Frank no. Frank agarró toda la energía de los Roaring Twenties, ¿no? De los rugientes 20 y los traspasó justamente a la música. De hecho, justamente es bastante curioso que hoy en día el concepto que tenemos de superestrellas músicos, ¿no? Son estos artistas que las mujeres y todos los tipos, ¿no? Todas las personas salen atrás gritando, ¡ay, por Dios! ¡Ay, BTS! ¡Ay, por Dios! Ese tipo de cosas. Bueno, eso realmente nació. Fue la primera vez que eso se vio realmente así, ese fervor principalmente femenino, toca decirlo, fue justamente con Frank Sinatra. ¿En qué año, disculpa? Eso fue, creo que en 1900, él tenía 16 años, eso fue como en los 30, por ahí, te había sido 30. Mira, ya te digo, 1935, exactamente. Ok.
1935 comienza su carrera musical hasta el 39 con esta banda. ¿Y por qué hasta el 39? Porque bueno, realmente la banda comenzó a agarrar mucho furor, pero no era su banda, él simplemente era el cantante de la banda. Pero todo el mundo iba por ver al italiano de los ojos azules, ¿no? Entonces él decide comenzar su carrera de solista. Frank comienza a sacar canción tras canción, comienza a sacar álbum tras álbum, y cada uno es mejor que el anterior. Y no solamente eso, él se vuelve el primer músico de gran talento, de gran tamaño, no solamente en ser músico, sino en dar ese paso a la gran pantalla que antes era tan común. Realmente él fue el primero en dar ese paso, ¿no? Que se replicaría bastante más adelante con personajes como Elvis, que hablarás tú, con los propios Beatles incluso, y con muchos más, en especial en Estados Unidos, que hoy en día ya es bastante extraño ver eso. Vemos que de repente algunos cantantes lo intentan, no les va bien, como por ejemplo Rihanna, no le fue tan bien, otros lo intentan y sí le va mejor, por ejemplo Lady Gaga cuando sacó la película de Una estrella ha nacido, ¿no? Pero hoy en día es un poco más extraño. Antes era muy común y fue justamente Frank Sinatra el que puso esa norma, por así decirlo, de que para ser realmente el mejor músico también tenías que ser actor. De hecho, Frank Sinatra fue el primer músico de la historia en ganarse un Oscar por actuación y no por música. Es increíble pensar que Frank Sinatra es ganador del Oscar por mejor actor de reparto, que no es ninguna cosa chiquita, ¿no? Tal vez no será el principal, pero es el segundo más importante, ¿no? Poco a poco fue mejorando con su música, se casó, se divorció, creo que fueron 4 veces en toda su vida. Él era un hombre que hablaba muchísimo, un tipo muy conservador, ¿no? Republicano toda la vida, y hablaba mucho de la familia y todo ese tipo de cosas, pero bueno, como suele pasar, son justamente los que hablan de la familia, los que hablan de la integridad, del seno familiar, los que terminan siendo los más perros, por así decirlo, ¿no? Sí, exactamente. Y Frank Sinatra no era la excepción. Frank Sinatra tenía todo tipo de aventuras mientras seguía casado, ¿no? Pero bueno, ese es su lado de su vida privada, ¿no? Justamente en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, él no es drafteado porque él tenía problemas para caminar. Es bastante curioso. Él era muy flaquito, él siempre fue pequeño, y él tenía ciertos problemas para caminar, lo cual no lo dejaban hacer mucho ejercicio continuo, por lo tanto no era apto para ser soldado, porque él estaba en la edad perfecta para haber sido por lo menos un soldado de campo en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no quiere decir que no se quedó quieto durante la Segunda Guerra Mundial. Él ayudó muchísimo a campañas de apoyo al ejército, le cantó a muchísimas tropas que estaban a punto de salir a Europa, ¿no? Él trató siempre de estar activo, ayudando de la forma que podía, porque pues él sabía que físicamente no daba. Y de hecho es bastante curioso porque cuando llegan todos los hombres de Europa y del Pacífico a Estados Unidos, y comienzan a salir con las mujeres, ¿no? Que estaban ahí, que comienza el baby boom, justamente cuando comienza toda esta época de reproducirse como conejos en Estados Unidos. Fueron las mujeres las que le dijeron a sus nuevos hombres, a sus esposos, ¿no? Mira, escucha a Frank Sinatra que tiene una voz del carajo. Y ahí realmente el furor de Frank Sinatra ya no eran solamente mujeres, sino que todas las personas de todo el país lo comenzaron a escuchar muchísimo, ¿no? Después, bueno, en 1946 comete lo que muchos dirán es el peor error de su vida. Hablando de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De Fidel Castro y todo esto, él decide viajar a Cuba en el 46 para encontrarse con uno de los jefes de la mafia más grandes del mundo. Lo mencionamos en el episodio pasado, uno de los principales afectados por la revolución cubana fueron las mafias que tenían hoteles, casinos, bares, bueno, sí, lugares de strip, este tipo de cosas, casi todos eran mafiosos italianos, ¿no? Y Frank Sinatra era muy amigo de muchos de estos, justamente pues por sus raíces italianas y porque, bueno, muchos invertían en él, muchos le pagaban millonadas para que él vaya y tocara en sus casas, ¿no? De hecho, es bastante curioso porque Bobby Kennedy, el hermano del presidente John F. Kennedy, siempre estuvo en contra de Frank Sinatra saliendo con John, porque pues John F. Kennedy era gran amigo de Frank Sinatra y Frank Sinatra se dice que fue una de las grandes razones por las cuales JFK era tan popular, ¿no? De hecho, cuando se muere John F. Kennedy, a pesar de que Bobby hizo que se rechazara un poco a Frank al final de su corta vida, Frank Sinatra estuvo encerrado un par de meses en su casa porque él sentía que había perdido no solamente uno de sus mejores amigos, sino una de las personas más importantes de la historia, ¿no?
Entonces, bueno, nada, Frank Sinatra se retiró un tiempo, volvió, sacó todo tipo de CDs, sacó todo tipo de álbumes. Si me dejas, te leo algunos. Bueno, entre ellos Strangers in the Night, un título que solamente se llamó Frank Sinatra, ¿no? Grandes canciones como Fly Me to the Moon, todo tipo de canciones, todo tipo de álbumes fueron sacando. Si me pongo a leerlos, yo creo que, bueno, estaríamos aquí muchísimo tiempo porque este tipo tuvo una carrera profesional de más de 50 años, ¿no? Y casi nunca estuvo inactivo. Y estamos hablando de una época donde salía un CD por año, ¿no? Hay muchísimas canciones de Frank Sinatra que ni siquiera están digitalizadas, imagínense eso. Pero pues realmente él cuando decide volver al estrellato, por así decirlo, ¿no? Otra vez a la música, otra vez pues sí, a las películas, fue justamente después de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque Frank Sinatra se da cuenta de que ya La Habana, ya el Caribe, no podía ser ese hub del descontrol, de la bebida, de la fiesta, de la rumba. Y él posa su vista en un pequeño pueblo en medio de Nevada, que mostraba potencial, que tenía uno que otro hotel, todavía no era muy famoso. Lo más famoso ahí era que uno podía ver las pruebas de bombas nucleares a lo lejos, justamente desde la comodidad de una piscina, ¿no? Ese pequeño pueblo se llamaba Las Vegas. Y él, con el Rat Pack, que consistía de otros grandes 4 músicos, entre ellos Dean Martin, comenzaron justamente a invertir en casinos, a invertir en hoteles, a invertir en bares, todo este tipo de cosas. Ellos eran la principal atracción, tocaban, hacían chistes, hacían shows de comedia, música interactiva, cantaban con todo el mundo que se viniera, ¿no? Y ellos fueron gran parte de la razón por la cual Las Vegas fueron y son Las Vegas. A todo aquel que haya visto la película de Ocean Eleven, ¿no? Todo de los grandes robos con George Clooney, con Brad Pitt, habrá escuchado en la película, habrá visto el gran cariño que se le tiene a Frank Sinatra y en la película lo nombran como el fundador de Las Vegas prácticamente. Y no es una exageración, realmente esta ciudad agarró toda la fama que agarró fue justamente por Frank Sinatra y todo su grupo. Frank Sinatra estuvo en la película original ajá, exactamente, que fue una mierda, muy cierto. Pero bueno. No, bueno, pero no estamos hablando época. de cine. Sí, exactamente. Pero bueno, de hecho Frank Sinatra más adelante, un poco más viejo, también sería gran amigo y sería uno de los principales publicistas, si le puede llamar así, de la campaña de Ronald Reagan, que hablamos justamente anteriormente. Bueno, publicistas me refiero como figura pública. Obviamente él no habrá diseñado ninguna campaña publicitaria, simplemente salía cantando y diciendo voten por Reagan, que Reagan va a ser el país grande otra vez, ¿no? Pero bueno, nada, por algo también le fue bien a Reagan, por algo también. 2 campañas nada más fueron las que Frank Sinatra participó, en las 2 ganó por paliza con Kennedy y con Reagan. No estoy diciendo que sea gracias a él, obviamente, no lo estoy diciendo. Pero bueno, es interesante pensar que este tipo fue músico, que este tipo fue, escribió también varios libros, fue poeta, también fue ganador del Oscar, bastante activo en la política, miembro activo de la mafia, o sea, de todo, ¿no? Muchísimas investigaciones también tendría encima. Al final, bueno, como dije, tiene 2004, un archivo de 2400 páginas en el FBI. Imagínate eso, todo lo que tuvo que ver. Bueno, hablaremos de bastante, ¿no? Porque John Lennon también tiene sus archivos en el FBI. Sí, pero eso es por hippie come flor. Pero bueno, realmente es eso, ¿no? Al final, bueno, Frank moriría de viejo. Bueno, un ataque cardíaco, pero después, a los 82 años creo que fue. Ya te digo exactamente. Murió a los... Coño, no me dice qué es esto. Espérate. A 82 años exactamente, en 1998. Tú y yo estuvimos un año vivos, al mismo tiempo que Frank Sinatra, Frank. Y bueno, él murió en 1998. Ah, ok, ya entendí 88. Okay. No, 98. Ya. Murió con 82 años. Okay. Y a pesar de que Frank Sinatra tuvo que luchar prácticamente porque su estilo de música antiguo hoy en día estuvo contemporáneo con el auge del rock, con el auge de los Beatles, de los Rolling Stones, de Queen, del metal, del grunge, de todo este tipo de música de los 80, de los 70 hasta de los 60, ¿no? Siempre se mantuvo relevante. Él tiene el récord histórico de más semanas en el top del Billboard, o sea, la canción más escuchada fue Fly Me to the Moon durante... Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon, 71 semanas, marico, más de un año en donde las radios todos los días ponían por lo menos 2 o 3 veces la canción Fly Me to the Moon, ¿no?
Él estuvo contemporáneo con Elvis, todo el mundo decía que Elvis iba a tomar su puesto, Elvis se fue mucho antes que Frank, él estuvo contemporáneo con los Beatles, a él le preguntaron justamente en una entrevista qué pensaba de los Beatles, qué pensaba de esa invasión británica a Estados Unidos. Él dijo, bueno, sé que es algo temporal, sé que les irá bien, y después de cuando John Lennon dijo que los Beatles eran más populares que Jesús, el propio Frank Sinatra dijo, sé a qué se refiere, no comparto, pero tampoco voy a ponerme a quemar sus discos, ¿no? O sea, era un tipo que tenía los pies sobre la tierra. Era un tipo bastante ubicado. Era un ídolo. Era un ícono, ¿no? Fue un ícono. Fue un ícono para un cierto tipo de personas. Aquellos que puede empezar a criticar. Claro. Para mí, honestamente, miran, la calidad musical y vocal de Frank Sinatra no se la puedo discutir. Es muy buena. Ojo, tampoco es el mejor de la historia ni nada cerca. Es bueno, ¿verdad? Aquí yo sí puedo decir es que gran parte de lo que logró su carrera fue por la mafia. O sea, uno de sus principales productores era parte de la mafia que pues producía estos artistas así de este background italiano americano, exacto, italoamericano, que incluso el productor le dio sífilis y estaba como medio moribundo, o sea, y la mafia se asustó y le pegaron 4 pepazos con unos sicarios, porque decían que podía hablar mucho, así mismo fue. Cuando Frank era joven. Es que eso es algo que no le percibo. Frank siempre estuvo en la calle. Era un homófobo. Era un homófobo. ¿Quién no era homófobo en esa época? O sea, no es por excusarlo. No es por excusarlo, honestamente. Es verdad, no es que fuera algo, pero siempre lo fue. Y se murió en el 98. Ojo. Coño, marico. Ajá. Y tenemos abuelos hoy en día que son homófobos. O sea. Bueno, pero hay otros que han cambiado, por así decirlo. Pero ok, eso se puede quitar por ahí, pero yo no lo veo, o sea, no fue una muy buena persona, y es verdad que aquí no vamos a hacer juicio moral, no me voy a meter en eso. Pero, o sea, eso que tú dices de que, claro, él puso la fundación como lo que fue Las Vegas después, eso me parece un poco exagerado. Por mi otro personaje. Tú dices, por Elvis. Bueno, mira, primero vino Frank que Elvis. Sí, pero yo en Las Vegas, si tú vas, en cada esquina hay un Elvis y no un Frank Sinatra. Ah, ¿tú has ido a Las Vegas? ¿Tú has visto las imágenes de Las Vegas? Y es muy común eso. Sí, yo he visto muchas estatuas de Frank Sinatra en hoteles, en la calle. Pero imitadores de Frank Sinatra no hay. Ay, porque nadie tiene esa voz. Cualquiera puede ser de Elvis hablando. Claro que no. Eso es una exageración y es medio caricaturesco. Ahorita vamos para allá. Pero no nos adelantemos. O sea, fue un buen músico y artista en su época. Su canción My Way, esto lo leí cuando Trump se fue con el avión. Sí. ¿Quién no se sintió identificado en algún momento escuchando My Way? O sea, pero ¿quién no dijo es como coño, que marico? esto es gracioso porque My Way es la canción de cuando tú estás a punto de hacer algo súper prepotente y es como que me sabe a mierda todo. Esa es la canción. Me sabe a mierda todo, yo lo hago a mi manera. Y estás a punto de hacer algo bastante mierde. Claro, Frank, es que de todas formas, eso también a Frank Sinatra se le considera ese tipo de americano, ¿no? De italoamericano. Sueño americano es posible. No, más adelante. O sea, este tipo que se entraba a los coñazos por lo que fuera, no lo dije, Frank Sinatra, en algún momento le dijeron, un periodista justamente después de la Segunda Guerra Mundial escribió que él era comunista, que él era comunista, ¿por qué? Porque él luchaba mucho por erradicar la xenofobia, y tú sabes que en esa época cualquier cosa que no era tradicionalista, claro, era comunista, conservadora, era comunista. Y Frank Sinatra lo vio en un bar y casi que lo mata a coñazos, le dijo que se lo volvía a ver, lo volvió a matar. O sea, y eso fue un pedo grandísimo. Él, o sea, si bien era una mierda de persona. No, y si bien tiene un Oscar, también es como que muchas de sus películas fueron mediocres y al final, yo creo que, o sea, su legado no envejeció bien. Elvis salió, si no estoy mal, en más de 15 películas. No, pero ya va, no está adelante. Sí, él también actuó y no. ¿Y él ganó algún Oscar? No, pero es que yo no me voy a enfocar en su carrera artística, esa su carrera siniestra, porque va a haber un episodio de artistas así de cine. Tiene su influencia de todas formas. Nadie dijo que se va a influenciar por la actuación de Frank Sinatra. Si tú buscas en esa época es como Clark Gable, Audrey Hepburn, otros actores súper clásicos. Pero bueno, en fin. Y ojo, porque quién sabe, capaz hasta la mafia le pagó el Oscar. No, nunca puede saber. Marico, pero Hollywood es judía, acuérdate, no italiana. No, bueno, pero tú no viste, bueno, sí es verdad, Mickey Cohen, pero ajá.
En fin, yo lo veo principalmente como que, mira, fue un buen músico de la época, pero no creó una tendencia, no creó un movimiento. No creó una tendencia, un movimiento. ¿Cuál fue su tendencia y su movimiento? Coño, Frank, él revivió todo. Él fue el único músico de verdad por más de 20 años. Como músico de verdad, ¿qué es un músico de verdad? Bueno, músico reconocido en todo el país. O sea, gente. Él levantaba carreras, él movía gente, él movía más de él era músico de viejo, él era músico de viejo conservador que va a un hotel y está con su flu y con la tipa con la vainita acá y él se pone a cantar así todo tieso con su y listo. Bueno, hoy en día no es relevante tal vez, pero... No, y en esa época era del grupo. O sea, tú me estás diciendo eso en una época que existía el jazz, que existía el blues, era la música de los negros. Claro, pero era música underground, era música muy, muy baja. Pero esa música baja... Después surgiría, parte del 80% de la música popular, al menos anglosajona, americana. Y después surgiría, claro que sí. Y ahora, si quieres, voy a seguir con Elvis. Está bien. Vamos cronológicamente hablando, me parece. Sí, porque... me toca a mí con Elvis Presley. Elvis es el primer gran, de verdad, rockstar, así como del siglo XX, ¿verdad? Él nace en Mississippi, en una comunidad pequeña que se llama Tupelo, el 8 de enero, en 1935, o sea, cuando él nació ya Frank Sinatra andaba por ahí. Y él desde muy niño, él era una persona... que él creo que tuvo un gemelo, o sea, tuvo su hermano. ¿Tú has visto alguna vez una película que se llama La historia de Dewey Cox? Que es como una película parodia de los biopic musicales. Me suena, pero creo que no la he visto. Como del 2000 y tanto. Que es gran parte de la parodia de la película de Johnny Cash. Me hubiera encantado, así como Rafa no quería hablar de Van Halen, me hubiera encantado hablar de Johnny Cash, pero... Coño, hubiera sido rochísimo. Elvis es Elvis, vamos a estar claros. Sí. Yo amo mucho a Johnny Cash, me gusta mucho su música, pero bueno. Elvis nace y es bastante pobre, o sea, muy, muy pobre. Es un típico chico sureño, su madre pierde uno de sus hermanos. Y, o sea, se le muere y marico, la mamá quedó tan traumada que Elvis lo tenía entre algodones, era ultra sobreprotegido. Esto sería importante porque mientras él va creciendo, cuando él al principio estaba muy en homeschooling, ¿verdad? O sea, como en casa porque la mamá le daba mucho miedo sacarlo a la calle y todo. Pero bueno, llega un punto como en la infancia, 7, 8 años, que él tiene que ir al colegio. Cuando va al colegio, pues una profesora lo escucha a él cantando y es como, mira, tienes buena voz, una profesora de música, vente para el coro. Que es el típico música gospel, que creo que es la de los blancos, o soul. Música de iglesia, canción de iglesia, todos saben. Sí, Osana en la tierra, Osana en el cielo. Recuerdo de Vietnam. Exacto. Y nada, resulta que Elvis, cuando tiene 12 años, le pide a su mamá una bicicleta. El típico de cualquier niño, o sea, bueno, mamá quiere una bicicleta y tal. La mamá tenía tanto miedo de darle una bicicleta de que él se fuera a hacer daño, se fuera a caer, se fuera a raspar, romperse un hueso, lo que sea, que bueno, resulta que ella le dice, no, mira, te traje otro regalo que es algo más seguro, y le traje una guitarra. Y claro, Elvis no sabía tocar y él empezó a aprender a tocar guitarra. Ante todo esto, bueno, él encuentra una pasión por la música impresionante y Elvis lo consideran históricamente los críticos, los musicólogos y los estudiosos un genio musical. ¿Qué es lo que hace un genio musical? Lo que hace un genio musical es que, por ejemplo, él puede tocar casi automáticamente una nota después de escucharla, sin saber qué nota es, o sea, sin saber leer música, un pentagrama, una partitura, él puede tocar una nota. Simplemente él escucha un sonido, automáticamente puede agarrar un instrumento y replicar ese sonido de puro oído. Él puede darle de emoción a la música, porque una cosa es el rango de Elvis era muy potente, era aproximadamente de unas 3 octavas y un cuarto, 2 octavas y un cuarto, más o menos así, pero era creo que en 3 octavas y un cuarto, pero o sea, no es el rango ni siquiera más potente de la historia. Freddie Mercury, que lo hablaré después, tenía un rango de 4 octavas, era un rango impresionante, pero lo de Elvis es otra cuestión, y es que él le podía dar a su voz una emocionalidad de que
se dice que para poder comprender bien la voz de Elvis lo tienes que medir tanto como en octavas y en los rangos de las notas que él podía llegar a cantar, como los Para los que decibelios. no hayan visto el episodio anterior que hablamos de músicos, Fran es un músico frustrado. No soy frustrado, entonces... lo fui. Pero, o sea, no era lo mío, pero estudié música muchos Pero años. sí estudió música y no le iba nada mal, le tocaba bastante chévere. Pero bueno, nada, perdón, Fran, la intromisión. Quise hacer la pequeña aclaración por lo cual entenderán porque yo no hablo de octavas ni de nada de eso, porque yo, Claro. yo no tengo nada de músico. Y Majo está ocupada, ¿verdad? Y Majo está ocupada, exactamente. Majo no está en la casa y bueno, nada, tú sí sabes de eso. Entonces, bueno, nada, pequeña aclaración. Disculpa, Fran, puedes continuar. Entonces, lo más potente también de la voz de Elvis era el volumen que podía llegar a tener. O sea, de que es que él se podía parar ahí en un escenario, él si quería cantaba a capela. No necesitaba un micrófono, por ejemplo, porque la potencia de su voz, y eso en los discos, que en esta época obviamente es el vinil, en los discos, ¿cómo eso se ponía? Pues que claro, él podía cantar muy fuerte y darte emociones, pero también podía cantar súper suave, y podía incluso llegar a una voz casi de bajo, que es algo bastante impresionante. Por ejemplo, el rango del bajo en los cantantes, las mujeres no pueden llegar a bajo. O sea, la voz es muy grave para ellas. Es algo que, y no todos los hombres. Uno de los más famosos que era un bajo muy bajo era Johnny Cash, por ejemplo, que una voz muy gruesa y muy profunda. Elvis podía llegar a eso y podía hacer hasta falsete, que es la voz que son muy aguda. Bueno, entonces Elvis, aventando esto, él dice como aproximadamente a los 15, 16 años, bueno, yo quiero ser un músico. Él empieza a trabajar por ahí en su propio pueblo y mandados y demás, y él empieza a tocar música. Él aprende a tocar la guitarra, él aprende a cantar y eso, y a componer. Él empieza así, él va poco a poco y él hace lo que se hacía. Esto es un típico niño sureño, o sea, aquí es religión, y si te sales muy de aquí, claro, si te sales muy de acá, eres del diablo. O sea, por ejemplo, así como Johnny Cash, o sea, la música de iglesia es como los principales donde ellos aprendieron a cantar y a tener música y a cómo componer, claro, y todo esto. Entonces, claro, Elvis no se salía mucho de eso al principio y obviamente ese mercado era saturado, había 1100 de músicos haciendo esa música, pero Elvis tenía una particularidad, y es que Elvis, él no tenía ningún desdén como tal por los afroamericanos. Entonces, recordemos que esto es el sur, es la parte más racista de los Estados Unidos. Y Elvis, se había encontrado con la música soul, ¿verdad? Que es música negra, es así, una música como religiosa, pero de las voces negras, de las iglesias negras, para que se puedan una idea, típico coro de los negros cantando, eso es soul, gospel también. Y con el blues y el jazz. Durante esta época por ahí estuvo Duke Ellington, por ejemplo, un gran músico de jazz, y estaba empezando la onda blues con gente como B.B. King. Pero esta era una música negra, los blancos no escuchaban eso. El blues y el jazz, como dijo Rafa, que era una música clandestina, underground, no sonaba en las radios. Pero pues a Elvis le había encantado. ¿Qué es lo que ocurre? Elvis empieza a crecer y empieza a manejar camiones para ganarse la plata. No tiene, obviamente, no fue una universidad ni nada, ni un conservatorio, ni nada de eso. Y pues en los camiones, él con la plata que hacía, pues contrataba a algunos músicos de cámara para él intentar grabar sus propias canciones, poco a poco. Aquí es cuando él va a una sesión de grabación, porque había tenido varias y pues nadie le quería comprar sus canciones, era más de lo mismo. Y en la sesión de grabación, Elvis, lo mismo, toca una canción muy X, no pasa nada, y dice, mira, esto como que no va a funcionar y tal, y entonces se queda un momentico ahí y estaban ensayando, mientras los músicos de cámara hablaban con la productora, diciendo como que, bueno, ¿qué podemos hacer para sacar la canción y tal? Y Elvis empezó a tocar un blues, en el que este es un ritmo básico de blues para los de Spotify, o sea, que mi guitarra, que es así. Ay, Dios mío, Fran, cualquier oportunidad para show. Claro, papá, aquí somos showman, como el mismo Elvis. Y está bien. Él empezó a tocar eso, pero el blues es un ritmo muy lento, el blues es como un género un poco triste, es de tristeza, más bien eso en inglés un blues, I'm with the blues, es que estoy pues triste.
Sí, estoy como bajoneado, pues. Claro, pero Elvis, la cosa es que Elvis, este mismo ritmo que toqué ahorita, él lo aceleró y empezó a hacer. Y eso era algo totalmente nuevo que nadie hasta ese momento había hecho, que es algo que se llama rock and roll. Y aquí, cuando escucharon esto, dijeron, ya va, ¿qué estás tocando? Sigue tocando eso. Eso, chico. Y los músicos se acoplaron a él y empezaron a seguirle, ¿verdad? Estaban haciendo lo que se llama el jamming session. Uh-huh. Estaban improvisando y eso, y ahí sacó Elvis una de su primera canción, que es That's All About, que fue su primer hit, que eso, al menos en la zona de donde es Memphis, tú que sabes más de Memphis, Tennessee. De Tennessee. Puro country, que también esa era otra influencia, pero en esa zona, eso fue un hit. O sea, Rafa ahorita hablaba de que Frank Sinatra movía masas. Pues si Frank Sinatra movía masas, Elvis le enseñó a Frank Sinatra qué es una masa de verdad. Porque en esa época, claro, es un Elvis muy joven, tiene aproximadamente unos 17, 18 años. Y esta canción ellos se la graban y la llevan a una radio. Y en esa radio, esto fue no me acuerdo el nombre, pero fue una mujer la que lo está ayudando en este momento, la que está haciendo como su primera productora. Y cuando se lo llevan a la radio, o sea, lo que se cuentan de los que se ha recabado en las múltiples biografías de Elvis y lo que han estudiado su vida, es que claro, apenas empezó a sonar eso en la radio, empezó ya gente a llamar como loca, que es como, vuelve a poner esa canción, que es esto, esta vaina está genial. Y así, en el estado de Tennessee se hizo increíblemente oído. En la vida de un músico, tienes como tres grandes barreras. La primera es tener tu banda y empezar a conseguir tu sonido. La segunda es pegar un hit. Y la tercera es no ser un one hit wonder. O sea, que puedas pegar un segundo hit. ¿Cuál es la segunda, perdón? No te escuché, disculpa. La segunda es pegar un hit. Ah, sí. Y la tercera es no ser pegar en la radio. Claro, pegar en la radio, para ganar tu primer millón. Sí, de bolas, marico. Entonces, claro, Elvis pega este hit y obviamente esto se empieza a escuchar entre emisoras de radio, empieza a compartirse por los Estados Unidos. Elvis era joven, bastante atractivo para pues, los estándares de belleza de la época. Y Elvis, él tenía algo distinto. Yo por algo mencioné que Frank Sinatra era que se paraba con su traje así todo, así como muy rígido. Elvis no, Elvis movía esas caderas. Cualquiera que haya visto Forrest Gump habrá pensado que se le enseñó Forrest Gump, pero no, eso es ficción. Pero sí. Elvis movía esas caderas. Elvis siempre iba con su guitarra y él era un showman. O sea, esto él lo hacía todo desde la intuición, por eso se le considera un genio. Nadie se lo enseñó en ese momento. Obviamente, de la música jazz y esto tenían, por ejemplo, algunas bailarinas o cosas así para animar porque era más movido, pero no era el típico del jazz o del blues el que también hacía los movimientos. Aquí era Elvis también el showman. Es uno de los primeros grandes showman de la música popular de esa época y después del siglo XX. Porque, claro, Elvis movía la pelvis, las caderas y obviamente todas las mujeres estaban vueltas locas. A partir de aquí, él era un chico tranquilo, normal en esta época y también estaba muy criticado por todos estos grupos conservadores, como bien dice Rafael, que este carajo era el diablo, básicamente porque obviamente estaba soltando la lujuria en toda la juventud. Y en esta época, claro, él era, por eso yo era el primer rockstar, porque fue rebelde. O sea, mucha gente era como que prohibían que su casa se escuchara Elvis y todo esto, y aún así su fama que sí crecía. Es muy irónico porque cuando él empezó a ser más famoso a nivel nacional, un tal Ed Sullivan, que tenía el talk show o el late show más importante de Estados Unidos en esa época, dijo que Elvis era un inmoral y él nunca iba a dejar que iba a entrevistar a Elvis Presley. Y bueno, vamos a ver cómo pasó eso más adelante. Elvis empieza a grabar y aquí empieza a pegar hit tras hit. O sea, no fue un solo hit, de verdad había algo en él. Él empieza a hacer giras de shows durante todo Estados Unidos. En estas coincide, por ejemplo, con Johnny Cash. Y que el mismo Johnny Cash decía de que, o sea, eso sí, Elvis estaba bajo la sombra de su primer hit, que era That's All About, que era como que la gente simplemente le pedía que tocara esa canción en bucle. Y él simplemente, bueno, se paraba y tocaba su canción en bucle, repetición una y otra vez. Ante todo esto, empieza a tener una fama internacional y obviamente donde empieza más a salir en entrevistas,
pues la gente empieza a ver su personalidad, de que él era como un poco como el chico malo, él se vendía así, por ejemplo, una imagen parecida es como la James Dean, ¿verdad? En esa época también el rebelde sin causa. Y bueno, esto fue a partir de los 50 y hubo alguien que vio su potencial de talento, que es una persona en la historia de Elvis como muy controversial, que es el coronel, si no me equivoco, Sanders. Él vendía pollo frito. No, el coronel Sanders era creo que el coronel Tim Phillips, Tim Collins, no algo sé, así. Marico. Bueno, ese fue como el coronel Sam Phillips, perdón, aquí ya lo tengo. Que era el dueño de una discográfica, Sun Records, y él vio dos oportunidades. Uno, la oportunidad de una estrella con muchísimo talento, y la otra es de expandir la música afroamericana también, a partir de Elvis. O sea, no se sabría en dónde estaría la influencia del jazz y del blues si no fuera por Elvis, inclusive. Imagínense eso, o sea, del jazz y del blues sale el R&B, el hip hop, el rap, el rock. Mucha parte del rock viene del blues, para que vean dónde va esa influencia. Sin Elvis no hubieran habido los Beatles. Era una de las grandes inspiraciones de los Beatles, dicho por los mismos Beatles. Así fue. En fin. Y antes de la Beatlemania, que tú vas a hablar después, pues era la locura por Elvis. Ante todo esto, él empieza a ser muy famoso, a sacar canciones como Hound Dog, Tender, no me acuerdo, ahorita las voy a decir más adelante, pero bueno, las más famosas. Y él sale en Ed Sullivan, en este famoso talk show que no lo iban a tener, y él sale, y cuando Ed Sullivan lo conocí dice, no, me arrepiento de lo que dije, la verdad es un buen muchacho. Y en Ed Sullivan, Elvis consiguió un rating del que lo vio en su entrevista el 80% de los Estados Unidos. O sea, un rating gigantesco. En ese momento, claro, era... El 80% de la población, no está diciendo, de la población que tenía acceso a la televisión, no es lo mismo. Claro. Bueno, pero fueron millones de personas. Sí, bueno, pero es que tú me dices el 80% de Estados Unidos, una población de 150, 200 millones para esa época, yo estoy pensando que son entonces eso, 140 millones de personas viendo ese miércoles. Bueno, pero no, fueron en esa época... como 90 millones de personas, ponte tú. No sé, bueno. En fin, esta era la época del auge de la televisión, que en los Estados Unidos había bastante plata. Los Beatles tienen el récord del show de televisión más transmitido en Estados Unidos hasta del siglo XX, y fueron 71 millones de personas, así que mira lo que estás diciendo. Pero para la época, en porcentuales... No, por eso digo. El 80% de la gente tuvo el 80% del rating. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? El 80% del rating de la televisión en general, de todos los canales, fue Elvis. La entrevista con Ed Sullivan, que es famosísima, y creo que incluso la pueden buscar por YouTube, si no me equivoco. Bueno, a raíz de esto, aquí él está una estrella totalmente en ascenso, y viene algo curioso. Es drafteado para ir al servicio militar. Esto fue tan polémico en su época que al servicio, por así decirlo, de draft de los Estados Unidos, le llovieron cartas, pero múltiples cartas. No se lleven a Elvis al servicio militar, no los hagan, no los quiten a Elvis. Eso fue para Vietnam, ¿no? ¿O para no, esto fue mucho antes. No, él hizo servicio militar obligatorio. Nada más. Bueno, porque él estuvo en Alemania. En los 60, de todas formas. No, sí, él estuvo en Alemania. No, esto fue en los 50. Estacionado. Exacto, él estuvo estacionado. Era servicio militar obligatorio ya. Entonces, ¿pero qué es la cosa? Pues Elvis sí quería ir, porque como dije, él era un chico tranquilo del sur, era muy patriota, y él era su deber y él quería ir. Entonces lo que hizo su productor fue que él exprimió toda la energía que tenía antes de irse para hacer canciones que sacó durante 2 años. Ese fue su servicio militar, y aquí viene una de las partes más controversiales de la vida de Elvis, y es que claro, él aquí conoce una niña llamada Priscila, el apellido francés, no recuerdo, tenía 14 años y él se enamora, un Elvis como de 23, más o menos, 24, y él se enamora, y ahora, y claro, para que a Elvis no lo acusen de violación, de statutory rape, que es como decir estupro en español, creo que es, pues él no hacen muchas cosas, pero nunca tienen sexo, pero él se enamora de ella, hasta que 4 años después, bueno, cuando la niña por fin tiene 18, se casan, que es la famosa Priscilla Marie Presley, la que fue su esposa durante muchísimos años.
En la época eso era algo que ocurría bastante, no fue el único que lo hizo. Hay otras historias igual con Iggy Pop, Jimmy Page, de Led Zeppelin, pero también se veía mal, vamos a estar claros. Y aquí no estamos para hacer juicios morales, porque Frank Sinatra también por ahí tendría eso lo suyo. Ah, pero nunca con una menor de edad. Que se sepa. Él estaba enamorado, su primera esposa él tenía 18 y ella tenía 17. Se podría decir que es ilegal, pero marico, es un año. No, eso lo protege, creo que era la ley de Romeo y Julieta. Sí, que sale en Transformers. Ajá, en fin. Bueno, pero esto es algo muy particular en su vida. La cosa es que, y esta es la otra cosa que también lo marca, durante esos años muere su madre. Y él era hijo de mamá, o sea, él tenía mamita. Pues con los contado de bola. Y entonces eso es algo que a partir de aquí es donde dice que se descarrila su vida. Que es cuando él, obviamente, ya él rega con una fama gigante y él llena conciertos con cientos de personas, miles de personas. Y él es famoso y empieza a ganar una banda de plata. Porque él cuando le pegó su primer single, él aún manejaba camiones. Ahora era millonario para lo absurdo. Aquí es cuando se construye su rancho, que es Graceland, en nombre de su hija que tiene con Lisa Marie Presley. Y con Priscilla Presley. Lisa Marie es la hija. Hoy todavía pueden ir a visitarlo, burda excéntrico del tipo, pues, pero esa fue la inspiración directa para Michael Jackson para hacer Neverland. Su Exacto. Neverland, ¿no? Y curiosamente Michael Jackson tuvo un matrimonio corto con la hija de Elvis Presley, con Lisa Marie Presley. Ah, sí, verdad. Sí, que era como el rey del pop con la princesa del rock, decían. Pero bueno. Ajá. Elvis aquí le empieza a caer toda la fama, empieza a meterse drogas como un desgraciado, barbitúricos, codeína, pastillas, de todo. Elvis no se veía así, tenía un problema muy grave, no se veía como un drogadicto, básicamente porque esos doctores se la prescribían. Entonces él era distinto a esa gente en la calle que se estaba metiendo esas vainas ilegal. Que también lo de él era ilegal, incluso cuando él se muere, el doctor que le metía todas estas vainas, le quitaron la licencia. Un poco la misma historia de Michael Jackson con su propio médico. Y él en todo esto, él se empezó a perder, y aquí es cuando él empieza también a tener shows regulares en Las Vegas, que es cuando él de verdad trae él, no puedes hablar de Las Vegas sin hablar de Elvis. Él es la imagen de Las Vegas. Tú me habrás hablado mucho de Frank Sinatra, pero en Las Vegas fundador de... en Las Vegas hay imitadores de Elvis en cada esquina. Desde asiáticos, Elvis gordos, Elvis flaco, Elvis latino, Elvis negro, todo de la grandísima influencia, porque claro, sus shows la gente iba a Las Vegas para verlo. O sea, Las Vegas, como dice, se estaba fundando. Es verdad que hay algunos para ver a todo esto de Frank Sinatra y demás, pero el verdadero showman del típico show de la tarima en Las Vegas, moviéndose con las go-go, con todo esto, pues era Elvis, con su famoso traje blanco que tenía aquí todo, como el cuello en V así bastante abierto. Pero aquí, claro, Elvis empezó a agarrar la maña de comfort eating, o sea, de comer para sentirse bien. Un problema, porque claro, él cuando tenía depresión, desarrolló depresión, ansiedad, desarrolló varios trastornos también de adicción. Y para él calmarse de toda esta presión de trabajo, porque él al final, él al principio era muy arte, y ahorita es cuando él se metió totalmente a lo comercial, ¿verdad? Era ultra comercializado. Y aquí es cuando él, claro, para lidiar con todo esto, también ha explotado mucho por su manager, él empezó a comer. Y en su punto más bajo, cuando él ya estaba en Neverland, en los 70, antes de morir, su plato favorito para eso era un sándwich, que era así como un tipo de Subway, que tenía mantequilla de maní, jalea y muchísima tocineta o panceta, como le digan. Y todo eso, que ya de por sí es bastante calórico, frito. En un sándwich que era... Y mantequilla de maní jalea, para todo. Sí, y ese sándwich se estima que tenía cada sándwich 8.000 calorías, cuando un humano normal debería comer 2.000 calorías, 2.500 calorías al día. Y este carajo, y él no se comía un solo sándwich. Esa era la cosa, no era uno solo. Sí. Él tenía esta parte bastante polémica con las mujeres, que a él les gustaba esta idea de la inocencia y la virginidad, también muy a lo Michael Jackson, en donde él, cuando su esposa tuvo su hija, él no la volvió a tocar. O sea, él no es que tenía que ser menor de edad, es que tenía que ser como pura. Esa era más
obviamente su obsesión, él nunca volvió a tocar a su esposa después de que tuvo su hija, porque ya para él era como que, pues, no. Damaged goods. Ajá, es algo bastante mierdero, bastante shitty, pero pues hay que decirlo, es la historia. Aquí Sí, no, claro. Hay que decir lo bueno y lo malo. Claro, por la supuesto. esposa tuvo affairs y lo dejó a los años, y después él tuvo una última relación con una persona que cuando él tenía unos 42, 43 años, con la última se murió a los 42. Él se murió a los 42, cuando tenía como 37 entonces, con una muchacha que se llamaba Gilder Allen, que tenía 20, por ejemplo, era una diferencia de como 17 años. Bueno, Frank tuvo una diferencia de 30 en algún momento, entonces, ¿qué te quieres que te diga? Bueno, claro. Entonces, Sinatra tenía 49 y él, no, tenía 51 y se casó con una chama que tenía 21, 20, una cosa así. Bueno, eso también aún pasa bastante, pero en esa época era más común. Ahora yo creo que más. Sí, bueno, los famosos sugar daddies. En fin. Y nada, Elvis aquí empezó a pasar un poco más al ostracismo. Porque, claro, ya Elvis incluso tuvo una sesión de música con los propios Beatles, cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos, y que los Beatles a él lo veían como un referente y como un ícono. Y quedaron un poco decepcionados, si bien John Lennon igual después dijo de que él fue un profundo honor estar ahí con Elvis y todo eso, pero quedó decepcionado porque en toda la sesión de improvisación musical y de grabación, pues Elvis estaba drogado. Ya, este no era el primetime Elvis, era el Elvis. A que John Lennon te diga que tú estás demasiado drogado. Pues, ojo, aquí hay algo que hay que aclarar. Esto es algo muy interesante de la música, sobre todo más en el siglo XX. Los músicos cuando empiezan, todos son sanitos, todos son buenos. Mientras más famosos se hacen, más mierda se hace, más drogados y todo eso. Cuando los Beatles empezaron también eran bastante sanos. No, y después déjame decirte una cosa, cuando los Beatles ya estaban, y lo diré ahorita, cuando los Beatles ya estaban en Estados Unidos, los tipos eran un desastre. O sea, John Lennon borracho se cayó a coñazos en Hamburgo cuando comenzaban, al principio en Alemania, y tocó una canción borracho en ropa interior y con una tapa de inodoro en la cabeza. O sea, más a decir que era Santico coño. John Lennon, solista, estaba más vuelto mierda que John Lennon de los Beatles. Por eso te digo. No me digas que John Lennon en Estados Unidos era un sanito. No, no es que era sanito. Yo lo que estoy diciendo era que usas demasiadas drogas, tienes un serio problema. Pero ese es mi punto. John Lennon estaba aún empezando su carrera y obviamente estaba metiéndose un coñazo de droga. Pero Elvis estaba en un punto de su carrera en donde ya, o sea, John Lennon después llegaría ahí también. Eso es lo que me quiero referir. Claro, y muchos músicos llevan allí. Es como Johnny Cash también le pasó de que se metía drogas hasta por no joda. Que nadie sabe cómo coño llegó a los 83 años. Porque bicho se metió tanta droga en su puta vida que bueno. Pero llegó a porreado yo. No, pero marico, va a vivir, probablemente va a vivir más que tú y yo. Más que tú y yo. Bueno, no sabemos, chicos. Punto no, sabemos. Pero bueno, ojalá que no. La tecnología avanza rápido. Eso también es verdad, pero en fin. Elvis ya en este momento, él era el ícono, o sea, quedaba el ícono, pero él terminó muy triste porque sus últimos años él lo pasó metido en Graceland, no salía, no veía la luz del sol, se la pasaba era comiendo y metiéndose droga, estaba muy gordo, era un recuerdo de lo que fue, y obviamente aquí es cuando se crea la famosa caricatura de Elvis, de la voz que dice Rafa, de Elvis gordo y todo así como medio patético, pero es un poco injusto también eso, si bien también fue parte como el legado en corto plazo por cómo se veía, pero al final cuando Elvis muere sentado en el baño, así como Tywin Lannister. Sí, y está, tú puedes ir a Tennessee, tú puedes ir a Graceland y tú puedes ver la poseta en la que él se murió. Claro. Y obviamente él al principio se dice que murió de un ataque al corazón y pues todo el mundo lo creyó. Obviamente estaba más gordo y se metía como 10.000 calorías al día. ¿Cómo no te va a morir un ataque al corazón? Era creíble, exacto. Era bastante lógico, más que creíble inclusive. Sí, pero la familia de Elvis pidió de que de verdad se ocultara la autopsia, que tenía como 17 compuestos químicos de drogas en la sangre. O sea, se murió fue de una sobredosis. Y la otra teoría se dice que el consumo excesivo de barbitúricos, que son pastillas para dormir, genera constipación, o sea, no te deja cagar. Y que claro, esta teoría es más que es más triste que me estoy riendo. Esta teoría no es tan apoyada, pero pues también está de que él simplemente estaba pues muy inflado, que quería cagar. Estaba trancado, empujó muy fuerte. Ay, no.
y el corazón era muy débil y se murió. Ay, qué cagada. Qué cagada. Qué cagada. Pero no es tan, esa no es tan apoyada, ojo, hay que decirlo. Se dice pero es una posibilidad. Y tiene todo el sentido del mundo. Tú también, siendo hijo de doctor y cualquiera que tenga algo de conocimiento médico sabe que es totalmente posible. O sea. Pero esa teoría lo que le quita más en contra es que tenía un coñazo de compuestos químicos en la sangre. O sea, como que bueno. Bueno, pero puede haber sido también por eso que estaba en la poseta. O sea, por eso que estaba sentado. Puede ser que eso lo estaba jodiendo. No. Lo que sí se sabe es que estaba cagando. Eso sí fue, eso es cierto. Pero lo que dice que se murió es que ahí le dio la sobredosis. Fue una coincidencia. Sí, claro. Y apenas se supo la noticia, claro, llegaron las ambulancias, lo intentaron salvar y pues no pudieron, obviamente está demasiado, mira, me equivoqué, el nombre de esta persona era el coronel Parker, no era Phil, mira, listo, pero aquí lo arreglo. Dale. En fin, estaba demasiado. Él fue actor, no tuvo así como, apareció en bastantes películas, pero ninguna fue como muy relevante e importante. Jailhouse Rock tal vez sería como la más famosa de él. Sí, puede ser. Y no era principal. Exactamente, no, en este sentido es que claro, les gustaba como mucho pues esto. Y aquí lo que se puede decir es que cuando muere, mucha gente se reunió para ya ir cerrando, para cuando muere mucha gente se fue a Graceland, ¿no? Y al final fueron a conmemorar su último gran álbum fue el Elvis Christmas Album, y al final fueron a conmemorar a ese gran ídolo, no fueron a burlarse de aquel persona gorda con muchos problemas, porque pues era una persona con problemas. O sea, terminar así, o sea, no es algo como que es algo que tú puedas poner y quitar, no es la gente lo veía como un ser humano al final de todo. O sea. Claro, y al final lo recordaban como ese ícono de que fue la voz de una generación. Eso lo dijo Little Richard, eso lo dijo más adelante mismo Bruce Springsteen, que él creció oyendo a Elvis, que él decía, él de repente apareció en la radio y parecía que nos hablaba a todos nosotros. Y era como que nos impulsaba a ser rebeldes, a seguir más adelante, a luchar por lo que queríamos. A ese nivel de influencia. Su influencia en artistas musicales es inconmensurable. O sea, por algo le decían el rey o el rey del rock and roll. Y el rey, o sea, y ese título del rey, que después se ha utilizado en otros géneros, empezó con Elvis. A partir de allí, cuando gente o artistas llegaban a un nivel como parecido a un Elvis, por así decirlo, es cuando le ponían el título del rey, como fue Michael Jackson como el rey del pop, Madonna como la reina del pop, entre otros. Pero el rey del rock, si tú dices el rey del rock, es Elvis Presley. No hay ningún otro a pesar de todos los que vinieron después. Gran parte de su discografía que aún hoy en día se sigue escuchando y es muy potente. De las canciones que él sacó son, por ejemplo, Can't Help Falling in Love with You, Love Me Tender. Can't Help Falling in Love with You. Can't Help Falling in Love with You. Bueno. Te entendí handheld y yo, ¿qué? No, Can't Help Falling in Love with discúlpame, es que se cortó un poquito cuando lo dijiste, perdón. Ok, Love Me Tender, muchos de sus discos, el disco de Navidad por lo menos, él también tiene una canción que es My Way, también no sé si fue cover de Frank Sinatra o no. That's Alright, Heartbreak Hotel, muy famosa de Heavy, Hound Dog, Blue Moon, Love Me, Love Me ya la dije, sí, ¿verdad? Jailhouse Rock, la que tú mencionaste ahorita también, que esa fue de su primera parte, también la de los 60, Return to Sender, la de Viva Las Vegas, por ejemplo, canción que... No podemos cantar, que nos demanda la gente, no podemos cantar. Exacto. No podemos cantar, qué cagada. Él tiene una y él, o sea, su influencia es inconmensurable, y es que ahí lo puedo dejar, y eso es Elvis Presley, es el rey. Fue lo más alto que se puede llegar y también fue lo más bajo que se puede llegar, pero al final, pues eso es el maldito rock and roll, o sea, es la verdad. Sí, bueno, sí, se puede ver de esa forma. Honestamente, le tengo mucho respeto a Elvis justamente por lo que significó. Yo creo que su trabajo realmente, y tú lo dirás mucho mejor que yo, no es gran ciencia. Fue algo innovador, claro que sí. Pero con el paso de los años, es que esta es la cosa. Esto es algo curioso de la música, por lo menos el blues. Tú pones a escuchar el blues, por poner un ejemplo,
Y el blues es o sea, se ve sencillo, se ve simple, pero con los pasos de los años, como a nivel técnico, la música se sofisticó, por ejemplo en el rock. Tienes que tocar más rápido, con más notas, con los solos más largos, más virtuoso. Pero, y en el pop era lo contrario, se fue como simplificando, era como más enlatada la música que fuera más comercial. Sí, sí, sí. Pero en esta época hay algo que yo creo que es lo que ahorita incluso se puede ver, que cuáles son los músicos más famosos, los que tienen una identidad y los que tienen emoción. Elvis logró en un momento en que la música también estaba saturada, pero con otros géneros, agarró identidad y emoción, y por lo menos el blues se dice que, ok, puede ser fácil de tocar en muchos aspectos, pero técnicamente meterle emoción a un blues y que suene como un blues es muy difícil. Por eso decía que el blues era de los negros, porque ellos hablaban de su tristeza, de todo el segregamiento racial, de todo lo que habían sufrido, y ellos lo pasaban a la música, esa improvisación, y es algo que, claro, hasta ese momento ningún blanco había podido llevar, porque no podías conectar con eso, y eso es algo del sentimiento de la grandiosidad musical que tuvo Elvis, y por lo que ha inspirado a miles de artistas en el resto del tiempo, y aún siguen inspirando, aún se sigue escuchando Elvis muchísimo, y eso. Está bien. De nuevo, personalmente no considero que tampoco sea la gran cosa. Musicalmente hablando, como tal, ya en letras eran cosas que no se veían en ese momento. Lo que significó era algo que no había en ese momento. Fue un cambio totalmente drástico de lo que era la música popular. Pero fue... Y sí, tal vez vas a decir, coño, que haya sido tan efímero y que haya tenido tanto impacto aún le da más a su leyenda. Y hasta cierto punto sí, pero uno se puede decir qué más hubiera podido hacer, ¿no? Eso puede pasar con cualquier músico. Lo mismo con Sinatra, si no hubiera estado en tantos problemas, por ejemplo. Pero bueno, coño, Sinatra de todas formas sacó más de 30, 40 CDs, estuvo presente en la industria hasta sus 82 cumpleaños. Pero esto es más, te lo voy a decir así. Sinatra tuvo 60 años de carrera, pongámoslo así, 70 años de carrera. No, 70 si se murió en 84, 83 años. 82, 60 y pico, entonces. 60 y pico años de carrera. Solo 16. Elvis con 10 años lo superó. Calidad. No sé si lo superó. No creo que lo superó. Claro. Ya veremos qué dice la gente si lo superó. O sea, yo creo que la gente ha escuchado My Way, la gente ha escuchado Fly Me to the Moon, la gente ha escuchado New York, New York. Pero no es el rey. Vamos a ver. Títulos, reyes han habido muchos y terminan cortándoles la cabeza. Entonces, vamos a ver. Y de los grandes personajes que hemos hablado en este podcast, yo creo que los más grandes no son reyes. Así que veremos qué dice la gente, ¿no? Vamos un poco a acelerar un poco la vaina porque, coño, Fran, llevamos 1 hora y no hemos terminado. Acabamos de terminar el segundo personaje. Vamos a hablar. No, los siguientes son más cronológicamente. Rápido. Coño, ¿qué puedo decir yo de los Beatles que no se hayan dicho? O sea, Ringo Starr, George Harrison. Bueno, de Ringo Starr no hay nada que decir. Bueno, pero estoy diciéndolos en orden, coño. Y el más importante de todos para mí, muchos podrán discutirlo con Paul McCartney, pero para mí personalmente es John Lennon, ¿no? Puro, de los 4, 3 se conocieron en el colegio. Es curioso que los tipos no se hicieron sus primeros toques, sus primeros grandes hits realmente, como Please Please Me, como Love You Baby, ese tipo de ese rock así más suavecito, más movidito también se puede decir. No fue en Inglaterra, de donde ellos son, no fue en Liverpool, mucho menos en Londres, fue en Hamburgo, fue en Alemania, ¿no? Eso es bastante curioso pensar de que estos músicos se volvieron principalmente populares fue en Alemania, pasando sus fronteras, ¿no? Donde solamente se alimentaban con drogas y con pastillas, a pesar de que Frank crea que eran unos inocentes niños cuando llegaron a Estados Unidos, ¿no? Yo dije que en general los músicos empiezan bien y se vuelven mierda con la fama y el dinero. Sí. Esta gente no tenía ni fama ni plata y ya estaban muertos mierdas, pero bueno, eso fue también parte de su legado, ¿no? Bueno, nada, por ejemplo, si vamos a hablar de John Lennon, nace en 1940, una familia ausente, los crían gran parte de sus tíos, que no tenían hijos, era un mal estudiante, pero le iba muy bien con la música. Su tía logra meterlo en una escuela de artes, donde consigue justamente, donde se hace amigo de Paul McCartney, donde se hace amigo de Harrison, ¿no? Y poco a poco van subiendo, poco a poco van mejorando. ¿Y por qué? Porque ellos justamente hicieron algo muy similar a lo que hizo Elvis. Y sí, tienen cierta influencia, no se puede negar.
Pero bueno, como dicen por ahí, nunca conozcas a tus ídolos, ¿no? Comienzan a moverse muchísimo con el rock, ¿no? Todos están vestidos de traje, a pesar de que Fran diga que la imagen del tipo con traje se ve un poco clásica, ¿no? Estos tipos se la apropiaron por completo, traje y corbata, ¿no? Traje y también lazo de vez en cuando. Pero John Lennon con sus ojitos, con sus lentecitos así. Bueno, él no tenía lentes al principio. Ajá, eso lo pone después. Pero bueno, nada, como dije, se vuelven famosos en Hamburgo, y poco a poco comienzan a sonar en las radios británicas, ¿no? Y sería justamente Beatlemania 6 años después de que comienzan a ser músicos como tal, que sacan canciones como She Loves You, que realmente comienzan a pegar durísimo en Inglaterra, ¿no? Ellos comienzan a pegar en Londres, en Liverpool, en Manchester, en todas las grandes ciudades en Inglaterra, no solamente en Inglaterra, incluso en Gales, lo que es Swansea, todo lo que es también en Escocia, en Edimburgo, en Glasgow, ¿no? Incluso en Dublín comienzan realmente a pegar todo lo que es ese público angloparlante, por lo menos del otro lado del charco, ¿no? En Europa. Comienzan a sacar todo tipo de CDs, y comienzan ya a tener esa actitud realmente de rockstars, que a pesar de que Elvis tenía, como tú muy bien dijiste, Elvis era muy inocente. Yo creo que Elvis era muy sumiso, se dejaba llevar mucho y él quería una vida tranquila. Eso es lo que él quería, cosa que no tuvo, ¿no? En cambio, estos carajos no, estos carajos les gustaba el descontrol, les gustaban las drogas, les gustaba el rock, les gustaba las mujeres. Aquí quiero hacer un inciso, rapidito. Ok, Elvis fue el primer rockstar, pero obviamente si comparo a Elvis, por ejemplo, con Nicky Six de Motley Crue, incluso hasta los Beatles, o sea, siempre van a ser más extremos. Ojo, mira, estamos hablando de 1957. Elvis fue famoso a pesar, más que 5 años antes. O sea, realmente... Ya era famoso en esa época. Claro, pero Elvis también no comenzó tan joven como comenzaron los Beatles. John Lennon funda los Beatles cuando tenía 16 años, o sea, imagínate esa vaina. Ellos son contemporáneos. Sí, claro, total. Exacto. De nuevo, una ventaja de 5 o tal vez 7 años entre uno con el otro. Pero realmente la diferencia de carácter era grandísimo. ¿Y cómo pega esto mucho? Porque a pesar de que en Inglaterra todo el mundo podía ir a ver a los Beatles en concierto y veía el desastre de tipos que eran, pero que esa era parte del gancho, que esa era parte de lo chévere, en Estados Unidos no veían eso. En Estados Unidos solamente escuchaban la radio, solamente escuchaban este ritmo tan chévere, tan innovador, tan diferente, tan movido que les encantaba, ¿no? Entonces realmente, bueno, los Beatles llegan a Estados Unidos, ¿no? La invasión británica, como Fran dijo al principio del podcast, que es uno de los eventos musicales de las giras más famosas, me atreveré a decir la gira más famosa de la historia, me atrevo a decir. Tal vez se podría contradecir, pero pues yo creo que es la gira más famosa de la historia. Es que fue un movimiento, porque no fueron los únicos. Esa es la cuestión. La invasión británica la empezaron los Beatles. Claro, después vinieron los Rolling Stones. Pero con la invasión británica llegó, claro, los Rolling Stones, Eric Clapton, Cream, The Kings, David Bowie, etcétera. El propio Queen, incluso. Queen ya no es invasión británica, pero porque... Bueno. La gira que comenzó esto, realmente me atrevo a decir que es la gira más famosa de la historia, ¿no? Y claro, llega este choque cultural duro porque estamos hablando de Estados Unidos en los 50 y 60, ¿no? En los 60, perdón. Un Estados Unidos, como Fran dijo, muy conservadora, que incluso en Nueva York había homofobia, que incluso en los lugares más progresistas que hoy en día podemos ver, realmente había mucho retraso social y de aceptación y simplemente eran mentes muy cerradas, ¿no? Y todo empeora, todo iba muy bien, todo iba perfecto. Realmente los reciben en el John F. Kennedy, recién nombrado John F. Kennedy, en Nueva York, el aeropuerto, ¿no? Uno de los públicos más grandes en haber recibido a alguien en la historia de un aeropuerto. Y como dije, se presentaron en televisión, 5 canciones cantaron y rompieron el récord histórico del siglo XX de más sintonizaciones en la historia de la televisión. 71 millones de personas lo vieron. Pero después le preguntan a John Lennon que tan populares se sentían, ¿no? Le hacen la entrevista, la cosa, y John Lennon va y suelta: no, bueno, yo creo que nosotros somos más populares que Jesucristo, ¿no? Para colmo, no solamente dice eso, sino que después los tabloides comienzan a ¿cómo se llama eso? A tergiversarlo, ¿no? Y él puso: somos más populares que Jesús. Mucha gente puso, y comenzaron periódicos a decir que John Lennon había dicho que son más grandes que Jesús.
¿no? O sea, realmente ahí comienza quema de libros de John Lennon, quema de CDs, boicot, se cancela la mitad de la gira, eso fue un desastre, ¿no? Le toca devolverse a todo el mundo a Estados Unidos a Inglaterra con velocidad, ¿no? Pero fue justamente en esos momentos de problemas que pues realmente, como tú muy bien sabrás, Frank, que tú eres publicista, tal vez hoy en día no aplique, pero en el pasado sí, toda publicidad, no importa si es mala, es buena publicidad, ¿no? O sea... Claro, eso era de antes, ya eso no existe. Eso hoy en día no existe porque pues te cancelan y ya. Pero en el pasado, en lo que hacía, cualquier cosa que hiciera que la gente pusiera tu nombre en boca, realmente te ayudaba muchísimo, ¿no? Y fue justamente para esa época que grandes discos históricos, ¿no? Fran, estábamos hablando al principio, los dos estamos de acuerdo que musicalmente hablando, los Beatles no son los mejores músicos de la historia. Personalmente me gustan bastante, tienen muy buena musicalidad para su época. A mí también. No me gusta nada los Beatles. Yo soy de esa época de los Rolling Stones. Me encantan los Rolling Stones. De hecho, hace como 2 años acá en el Planetario de Bogotá hicieron un show de láser de los Beatles. Esa vaina fue arrechísima. Yo fui para allá, me lo gocé completo. Pero de todas formas no hay que negar que la importancia de los CDs... A Majo tampoco le gustan los Beatles. Habrá algo de los que estudiaron música que no les gusta de ellos. Bueno, pero de todas formas, marico, tú mismo mencionaste los Rolling Stones, tú mismo mencionaste a Queen, todo ese tipo de gente también aprovechó esa ola que los Beatles generaron, ¿no? Y en muchísimos lados siempre se considera a los Beatles como la mejor banda de la historia, ¿no? Pero bueno, estamos hablando justamente de Hard Day's Night, discos grandísimos como eso, estamos hablando del disco blanco de los Beatles, que simplemente se llamaba los Beatles, pero era blanco, entonces se le llamaba el disco blanco, Rubber Soul, tenemos Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que tiene, de verdad que Abbey Road, ser un poquito más adelante, te estás adelantando, Magical Mystery Tour, o sea, ellos hicieron también películas animadas, la primera película animada musical a color fue justamente la historia de los Beatles, Yellow Submarine, exactamente. O sea, realmente la cantidad de gente, si tú dices que Elvis Presley movía gente solo en Estados Unidos. Esta gente se la bailaban en Vietnam, se la bailaban en Venezuela, se la bailaban en Argentina, claro, se la bailaban en Estados Unidos, en Canadá, donde sea que hubiera gente con una radio, los Beatles estaban. Elvis Presley, aquí va a aclarar, Elvis Presley también fue internacional. Obviamente, la magnitud de los Beatles y demás tampoco lo tuvo. Y aquí hay algo a recalcar. Son cuestiones de época. Mientras más iba avanzando el tiempo en el siglo XX, pues el mundo poco a poco, los medios de comunicación más iba globalizando. Lo tenía más fácil. Los Beatles se separaron en 1970. Elvis seguía vivo. Sí, yo sé, pero igual. O sea, así que no me hables mucho de épocas, de cosas. Pero no me vas a comparar pero ese fue el prime time de los Beatles. Contemporáneos. Bueno, ese fue el prime time de los Beatles. No es culpa mía que Elvis no aprovechara. No, o sea que... el prime time de Elvis fue en los 50. El mejor Elvis. Mientras que el mejor de los Beatles fue entre los 60 y 70. Ahí, esos 10 años, esos 10, 15 años. Lo cómico de los Beatles es que mientras más tiempo pasaba, mejor sonaban. E incluso cuando se separan, los mejores trabajos de Paul McCartney, los mejores trabajos de John Lennon salieron después que se separaron. Incluso con más drogas, con más problemas como los de Yoko Ono, con más separación, con más peos. Cada canción que sacaban era más famosa y mejor que la anterior. Eso no me lo puedes negar, que es algo muy importante también que destacar. O sea, tú me hablaste importantísimo para un músico no ser un one hit wonder. Es verdad, Elvis no fue un one hit wonder, ni por el carajo lo fue. Pero fue un tipo que fue muy popular en un corto tiempo, 5 o 10 años me atrevo a decir, y después, bueno, vivió de eso. Y sí, fue una gran importancia. Eso es lo que yo digo que es bastante valioso también. Solo con 5 o 10 años pasó a la historia. No puedes negar el trabajo y realmente la pasión que estos tipos le metían a su música. Yo no se lo estoy negando, yo solo estoy diciendo que no me gusta. Era un monstruo musical y de nuevo fue el pie para que todo tipo de géneros, incluso el propio growl, el propio metal, hasta puede venir se puede decir que vino de los Beatles. El heavy metal se dice. Bueno, heavy metal. Se puede decir que el propio glam, weón, o sea, el rock, el hard rock, el soft rock, todo ese tipo de muchísimos géneros nacen de todos los CDs que estos tienen. Y estos maricos tuvieron ¿cuántos CDs? Déjame te los cuento rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24 CDs solo como banda. Y recordemos que aquí estamos hablando de la banda, pero principalmente de sus integrantes, porque no he hablado ni de Paul McCartney ni de John Lennon todavía, y de George Harrison, que incluso con Ringo Starr siguieron la banda cuando se fue Paul McCartney y John Lennon. No hicieron un coño. No, bueno, pero seguían relevantes, obviamente no eran Paul Lennon, no era Paul McCartney ni John Lennon, ¿no? Pero sí. Realmente, bueno, si hablamos de la separación de esta gente,
pues, me parece un poco injusto ponérselo todo a una sola persona, pero es lo que la gente... Pero es culpa de Yoko Ono y John Lennon, todo el mundo lo sabe. Porque era un maldito simp y listo. Fran lo dijo por mí. Realmente, bueno, John Lennon, que no me parece malo, aceptaba muchísima, ¿cómo se llama? Mucho consejo musical y artístico de Yoko Ono. Eso no me parece para nada malo. El problema es cuando simplemente dejas que esa sea tu única referencia y a tus otros 3 compañeros con los que has compartido la mitad de tu vida te sabe a culo lo que ellos comienzan a decir. El problema fue, uno, eso que tocas de decir, y la otra es que el gusto artístico de Yoko Ono no es... Era demasiado alternativo. Sí, no, es que directamente alternativo no es de mucha calidad que digamos, incluso estándares de hoy en día. Se ha dicho que Imagine lo escribieron ellos dos. Claro, pero ahí hay más de John Lennon que de Yoko Ono. O sea, tal vez era la musa de John Lennon, eso sí. Pero, o sea, por algo, el resto estaban tan enojados porque, pues, aparte lo alternativo es que pensaban que era mal, directamente. Sí, no, bueno, de bolas. Y aquí ya estamos hablando de los 70s, casi que llegando a los 80. No, mentira, los 70. John Lennon murió en el 75, si no me equivoco. Sí, no, y ellos se separan en 1970. No, él murió en 1988, marico. Imagínate. 88. Ay, pensaba que fue mucho antes, no sé por qué. Ya te digo exactamente en qué año se murió John Lennon. Permíteme un segundo. Igual eso, al final, lo bueno de aquí es, o sea, los Beatles no hay que decir tanta la historia porque... No, perdón, 1980. En el 80. Ni tú ni yo, la mitad. Sí. Pero bueno. Aquí es como que ya todo el mundo sabe la historia y lo que pasó porque ha sido... ¿Sabes por qué dije 88? Porque incluso Yoko Ono siguió publicando canciones que él había escrito y no quería publicar. Hasta el 88 otra. Yoko Ono también se aprovechó bastante del legado de John Lennon. Sí, no, por supuesto. Pero fíjate que de todas formas cada cosa que ella publicaba, obviamente aunque se quedaba con la plata porque era su esposa y era la madre de 2 de sus 3 hijos, si no estoy mal, 2 o 3. Ella nunca le quitó el nombre de John Lennon, o sea, no hay nada escrito por Yoko Ono, todo es escrito por John Lennon, ¿no? Eso claro. O sea, yo creo que muchísima gente sataniza a Yoko Ono para tratar de inmacular a John Lennon cuando John Lennon también era un coño madre que hablaba de paz y todo. Era un hipócrita de mierda. John Lennon es una mentira en ese sentido. Y dijo, vamos a protestar. Uy, ¿cómo protestamos? Como Gandhi, protesta de hambre. No, huelga de hambre. No, hagamos una huelga tirados en la cama una semana completa bebiendo y fumando. Qué ping, esa fue la huelga de ellos, ¿no? Era la época hippie también, antes de eso. Sí. Pero esa es la otra, ¿no? John Lennon realmente, si uno piensa en hippie, ¿qué ideas se tienen a la cabeza? El tipo con las sandalias, con el pelo largo, con el mal bañado, marico, es el mal bañado. Que huele feo. Ese es John Lennon. Él realmente puso justamente... ese estereotipo, si se puede decir así, ¿no? Esa cultura. Y la música hippie sin los Beatles no hubiera llegado a ningún lado. Ellos también fueron, me atrevo a decir, puede que me estoy equivocando, ¿no? Pero pues tal vez. Y también hay muchos más como Jimi Hendrix. Claro, pero vinieron después de bolas, pero exacto. No, Jimi Hendrix es la época de los hippies. Bueno, sí. Tocó en Woodstock. No, de bolas, igual que John Lennon, ¿no? Pero me atrevería a decir que de los primeros músicos grandes, o tal vez el primer músico grande, que se encargó no solamente de ser músico, sino de ser activista, sino realmente de mover masas también por algo diferente a solo la música, sino a lo social, a lo cultural, este tipo de cosas, me atrevo a decir que fue John Lennon, que fue justamente en los 60. Al final no logró un coño, o sea, en ese sentido su legado es musical, el legado de activista no hizo un carajo. Sí, bueno, sí, eso sí también. Pero pues de todas formas es siempre precedente, ¿no? Imagínate, o sea, todas las canciones que hemos dicho. Yo no sé si siento un precedente. No he hablado ni Hey Jude, no he hablado de. Mira, yo no sé si siento un precedente o fue más de que los tiempos iban cambiando y desde el mismo público se te exigía un poco más hablar más socialmente, o ellos por ser artistas en general. Yo no sé, yo sí, de verdad. Desde ese lado yo sí creo que es convicción, porque mira que de todos los 4 Beatles fue nada más John Lennon el que agarró esa banda. Si hubiera sido no, pero yo lo digo más allá de los Beatles, porque no solo John Lennon, había muchos artistas que también hicieron de eso. No, o sea, antes tienes a Sammy Davis cuando por supuesto. Si nos ponemos técnicos, incluso todos los músicos de blues, y todos estos músicos negros que estuvieron en todo este movimiento underground, técnicamente también son activistas, ¿no? Pero estamos hablando del main stage, ¿no? Como tal, pero bueno. Eso te decía Sammy Davis. Sí. Al final, lo que decimos, ¿no? Esta gente, tú dices hoy en día,
música y muchísima gente piensa en los Beatles. Tú dices la portada de un álbum y a mí lo primero que se me viene, honestamente, son los Beatles cruzando Abbey Road, justamente, ahí en Londres, perdón. Tiene un impacto cultural grandísimo, un impacto musical, a pesar de que tal vez no sea el mejor, fue brutal. Que inspiraron muchísima gente, y tanto así que bueno, John Lennon, yo creería que es el primer gran músico en ser asesinado. No. ¿Tienes alguien que se te ocurra? O sea, bueno, no, del tamaño de John Lennon, sí, eso sí. Del tamaño, no, de bolas, ¿cuántos músicos pequeños habrán asesinado, no? Pero, no, bueno, ni tan pequeños, me refiero por lo menos, ahorita había dicho Sammy Davis, no quería decir Sammy Davis, me confundí el nombre, creo que era Jim Brown lo asesinaron, por ejemplo. Jim Brown lo asesinaron. Sí. ¿Quién? Vale, ¿qué hablas tú, chico? Sí, él fue asesinado. Mira, yo busco Jim Brown en Google y ¿sabes qué es lo primero que me sale? Un jugador de fútbol americano. Sí, en no, coño, me confundí. ¿Tuviste esta película de One Day in Miami? No, me suena. Okay, pero bueno, mira, ahorita te busco el nombre, ve hablando. Sí, busca el nombre y ahorita lo digo. Ajá. Nada, no, ya lo dije. O sea, no puedo decir más de los virus que la gente ya no sepa, que la gente ya no haya dicho. Nada, con Sam Cooke, coño la madre, Sam Cooke. Bueno, entre Jim Brown y Sam Cooke. Es que marico, yo lo descubrí que sale en esta película, Sam Cooke, era cuando quise decir Sammy Davis, era con Sam Cooke, él fue asesinado y él fue un músico grande en su momento y en su, o sea, eso. Y él tiene una canción también de I See Change. No fue por la mafia, fue por un altercado en un motel. Imagínate, a John Lennon lo mataron. ¿Por qué fue que lo mataron? Porque el tipo estaba leyendo un libro. Sí. Lee Harvey Oswald. Ajá, Lee Harvey Oswald. South Park que se burlan. No, mentira, Lee Harvey Oswald fue el que. No, sí, fue el de Lennon. ¿Cuál fue el que mató a Kennedy? No, el que mató a Kennedy fue un francotirador. Pero tiene nombre. Agarraron. No, el de Reagan fue por que no lo mataron, que lo intentaron, fue por esta actriz. En fin, bueno. Sí, o sea, mató a Lennon, que era un fanático que se leyó El Guardián entre el Centeno, Catcher in the Rye. El Guardián entre el Centeno. Y de loco dijo que lo fue a matar y hay como 400 teorías conspirativas al respecto. Pero bueno. Cartman quiso matarlo, pero John Lennon ya estaba muerto, entonces se deprimió. Pero bueno, al final incluso Richard Nixon estuvo investigando directamente a John Lennon y le quitaron la visa de estadounidense, la green card, pues no, la visa de residencia, justamente porque supuestamente era comunista y yo sé qué, pero bueno. En fin. Un icono cultural, uno piensa cuando uno piensa en hippies, piensa en John Lennon, cuando uno piensa en general en música, de las primeras bandas que a uno se le viene a la mente son Beatles, así uno no haya escuchado mucho los Beatles, y ya, básicamente eso fue los Beatles, en especial John Lennon. Paul McCartney sigue vivo, hace poco estuvo en Colombia incluso, y sigue siguen pasando toda su música, y la siguen tocando, y siguen siendo un fenómeno actual. Los únicos que siguen vivos son Paul McCartney y Ringo Starr, pero a Ringo nadie le importa. Sí, se quedó Paul como McCartney, la imagen de la persona que no importa en la hora. Paul McCartney cobra de a más de $1,000 por silla en cada concierto que hace, entonces creo que no le está yendo nada mal. Y bueno, nada amigos, esos fueron los Beatles. Yo no tengo nada más que decir porque como hablamos de influencias, si hablábamos de aspecto musical, bueno, primero tú no tienes como, obviamente no tengo mucha base para juzgar. Claro. A pesar de que amo la música y tú lo sabes bien, no, todo pero tipo de géneros, obviamente no tengo lo mismo amar algo que estudiar. Exactamente. Los Beatles, obviamente, como la influencia es innegable, eso lo puedo decir. Pero yo voy a hacer una comparación y me van a cortar la cabeza por esto y sabes que no me importa, me voy a atrever. ¿Tú sabes a quién yo veo ahorita muy parecido a los Beatles, como que en ciertos paralelismos? Si me dices Bad Bunny, cuelgo, weón. No, BTS. Bueno, marico, pero es que BTS es un fenómeno mundial y es un género totalmente que no era popular en el mundo, o sea, que porque ahora eres xenofóbico, Frank, que porque son coreanos o son asiáticos, entonces ya no pueden ser chéveres, Frank, coño de tu madre. ¿A dónde? Yo no dije eso. Hay mucha gente que no les gusta o lo que sea. Yo hago esa comparación, hago esa comparación y que la gente saque sus propias conclusiones. No. En fin, estás viendo vamos con el último. Son factores de cambio, pero estás viendo fuera el Tiesto. Habla del último, que también de mis favoritos. Yo lo dejo así, vamos así con el último. Vamos a hablar. El último, trata de no tardar mucho porque la gente vio la película. Exactamente, yo no voy a hablar mucho. La gente vio. Ya ustedes vieron Bohemian Rhapsody, se saben la historia de Queen. Voy a hablar un poquito de Freddie Mercury, sí, como sus highlights en la vida. Él nació como Farrokh Bulsara.
él es de origen parsi y zoroastrista. O sea, su familia, sus orígenes eran como de la zona de Bombay en la India, de Persia, o sea, lo que en un momento llegó a ser Persia. El origen de su familia. De África. No, escúchame. El origen de su familia. Los zoroastros son de esa zona. Luego, él nació en Zanzíbar, efectivamente, en una parte de África. En África. Porque él, obviamente, en esta época, India era protectorado británico y la familia de él tenía dinero y estaba como no era como en política, pero sí como en funcionarios públicos de gubernamentales. Sí. Los mandan en una misión en Zanzíbar, que también era británica, y ellos estaban allí y pues vivían bastante bien, tenían sirvientes y todo. Y ahí es cuando crece Freddie Mercury. Y ellos se van para Inglaterra porque ocurre una revolución de los negros africanos en Zanzíbar. Y ellos directamente pues, se tienen que ir escapados y se van con pasaporte británico, porque los negros de allí estaban... los locales querían aniquilar a la élite que era árabe e hindú sobre todo, pero que obviamente iban como el nombre británico, ¿verdad? Bueno, ante todo esto, claro, él llega al Reino Unido y él era un chico muy peculiar. Él tenía esta dentadura que él, no, como dice en la película, no se la quería arreglar porque se considera y se cree que gran parte del rango vocal, como había dicho hace un rato, Freddie Mercury tiene un rango vocal de 4 octavas. O sea, agarren una octava esa, vean un piano, imagínense un piano, el primer do y después vuelve a ser do, ¿verdad? Eso es una octava, son 8 notas, un rango. Freddie Mercury podía cantar en 4 de esos rangos, en ese número de notas que podía cantar. Por ponerlo así, la mayoría de las cantantes pop, hoy en día, muchos, los que no son tan prodigiosos, tienen un rango de 2 octavas. El Freddie tenía el doble, 4. Él al principio no estaba, o sea, voy a hacer aquí una cosa tipo el baúl, tu canal principal. ¿Qué tal si Freddie Mercury no hubiera conocido a Queen, a Brian May y a Roger Taylor, sobre todo? Pues Brian May estaba estudiando para ser astrofísico, entonces si no lo hubiera conocido, probablemente ambos hubieran fracasado. Freddie hubiera sido nada más alguien, un vendedor, cantando de aquí por allá, haciendo gigs, lo que sea, no hubiera sido tampoco tan famoso. Y él hubiera empezado a alternar en club gays y todo esto, y probablemente hubiera muerto o de SIDA también, o de una paliza por alguien homófobo. Mientras tanto que, bueno, Brian May hubiera perseguido al final su carrera en astrofísica, porque obviamente la música no le da de comer, y lo deja como un hobby. Termina trabajando con Stephen Hawking y lo ayuda a descubrir la teoría de los agujeros negros. ¿Te imaginas? Bueno, es el baúl podcast. No, está bien. Y Roger Taylor, pues nada, hubiera sido simplemente un dentista, hubiera tenido su consultorio y hubiera tenido una esposa, se hubiera divorciado, súper mujeriego, problemas y demás, y se hubiera muerto como dentista toda su vida, habiendo tenido 5 hijos. Pero pues eso no fue así, porque ellos se juntaron. Freddie estaba en otra banda casualmente, y estos otros eran Queen. No eran Queen aún, tenían otro nombre, pero pues después pasarían a llamarse Queen. Cuando Freddie les dijo, miren, yo quiero salir, yo quiero empezar a cantar con ustedes, yo me meto a caja, y ¿por qué te veníamos a meter? Y que, pues porque soy yo, no me tienen a mí. Adelante, el Farouk, Freddie, se cambia su nombre legalmente a Freddie Mercury. Legalmente. Y ellos empiezan a cantar. Y aquí voy a hablar un poco también de las influencias musicales de Queen, porque ya todos sabemos un poco la historia, voy a adelantando más rápido, por eso lo dejé de último, porque no hay tanto que decir que no se sepa ya. Pero, por ejemplo, ellos empiezan a sacar su primer álbum, el cual pues se llama Queen, no tiene nombre más creativo, y su segundo álbum es Queen 2, que estos álbumes tienen un moderado éxito en el Reino Unido, no habían salido del Reino Unido aún, pero es lo suficiente como para que empiecen a crecer como artistas. Su tercer álbum, que es Sheer Heart Attack, es el álbum que es lo que es Queen, o sea, donde explota Queen, y tiene canciones muy populares, y por lo menos una de sus canciones que no es la más famosa, pero entre los que les encanta por lo menos el thrash metal. El thrash metal es el género que toca Metallica, Slayer, Megadeth, Creator, Anthrax, entre otros, que es como un heavy metal más fuerte. Ese género, uno de sus orígenes, de donde sale eso, es una canción de Queen, que es Stone Cold Crazy. Se considera la canción pionera del thrash metal, y que incluso, ojo, cuando Freddie Mercury muere en el 92, que se hace el concierto en honor, James Hetfield de Metallica va con Tony Iommi de Black Sabbath y tocan Stone Cold Crazy. A ese nivel
esa canción, claro, más underground, no es de las canciones ni siquiera más famosas de Queen, llegó a tener una influencia en otros múltiples artistas que después fueron también muy famosos y muy grandes. Luego ellos empiezan, ese fue un álbum, fue un éxito, y aquí es cuando ya empiezan a llegar los billetes y la fama, y luego hacen el más famoso álbum que tiene Queen, con su canción insignia, Bohemian Rhapsody, que es A Night at the Opera, que es una de las canciones que más tiempo no continuado, ojo, por etapas, ha estado en los charts. O sea, claro, cuando salió fue ultra popular, que es la famosa escena de que, ¿cómo vas a sacar una canción de 6 minutos? ¿Qué es esto? Y es una canción que fue increíblemente popular, era súper rara. A día de hoy nadie sabe exactamente cuál es el significado de esa canción. Sí. Se dice de que era Freddie Mercury saliendo del closet, se dice que son muchas cosas, y entre los músicos en general hay una especie de, claro, de estas teorías conspirativas de qué tal sí, en que se dice que Freddie Mercury grabó todas las voces a ese nivel, o sea, de que porque como en la película muestran, y es como que la historia aceptada, de que claro... Sí, se meten a la casa. No, el falseto... bueno, lo de la casa, pero el falseto, la voz más aguda, fue Roger Taylor, Brian May era la voz grave, y Freddie Mercury hacía todo el rango medio. Pero hay una teoría conspirativa que dice que pues no, Freddie grabó todas las voces. Y que ellos simplemente conspiranoico lo ayudaron a poner la música. Pero y que pues, Elvis se murió porque pujó demasiado duro. Bueno, pero es que eso es parte de la leyenda y de las imágenes que se crean de los artistas. Está bien, no, me gusta, está bien. Y nada, claro, ellos empiezan a hacer ahora sí tours mundiales, van para Sudamérica, donde hacen un concierto ultra famoso en Argentina, que tienen la famosa foto con Maradona, o sea, un país que odia a los ingleses, abraza a estos ingleses, en esa época, vamos a estar más claros. Sí, porque ahí Rafa está diciendo como que los argentinos me van a odiar, y todos los argentinos, y que bueno, voy a tomar mate y no me importa. Entonces sí, es la famosa foto de Freddie jangueando y pasándola bien con Maradona. Jangueando. Uy, Frank. Y ellos aquí es donde se hacen una fama gigante. Tienen un momento donde esta fama casi se va al carajo y los cancelan, porque Queen va y toca en Sudáfrica, en la época en Apartheid, estaba preso Nelson Mandela en el 88, y contra todas las críticas les pusieron una multa gigante porque tocaron para puros blancos. Y bueno, pero ¿cómo se recuperan de esto? Pues estaban en el punto más bajo y los llaman para un concierto mundial que se está haciendo para recabar, ¿cómo es? Sí, para recabar fondos para la hambruna en Etiopía, el famoso Live Aid. Un concierto de que el punto con más rating mundial fue cuando cantó Queen, donde el concierto de el Freddie Mercury que se lanzó, que es la última escena de la película, que la hacen casi que cuadro por cuadro, el mismo Brian May lloró viendo cómo se grababa eso, de lo genial que es esa escena, y lo más potente, y Rami Malek se merece todo el Oscar por eso, solamente por esa escena. Eso, o sea, habíamos hablado de Showman como los Beatles, de su actitud en el escenario, de Showman como... En su momento, bueno, fue Frank Sinatra, Elvis Presley, pero la energía que le metía Freddie Mercury a ese escenario, cómo él jugaba con la audiencia, cómo, o sea, que todos vimos ese concierto cuando los que vieron la película en el cine, se te eriza la piel, porque tú lo sientes así, o sea, te emociona, te mueve. Eso era Freddie Mercury, o sea, eso de verdad es algo que es increíblemente difícil de lograr, o sea, a ese nivel que digo... No es que hay muchos que lo han intentado, hay muchos que lo hacen en cierto punto, pero como lo hace Freddie Mercury, como él tiene ese carisma contra la gente, como su propio estilo, porque él sí vivió My Way, o sea, él sí vivió como le dio la gana, y se fue y murió también como quiso y le dio la gana. Es uno de los momentos musicales más importantes de todo el siglo XX. O sea, tal vez puedes compararse incluso con los Beatles tocando en el techo, ese concierto improvisado, Don't Let Me Down, entre otros, pero ese fue, o sea, estuviste en un escenario donde hubo gente como David Bowie, que también era súper famoso en esa época. Ellos, si no me equivoco, tocaron después de YouTube, ¿verdad? De YouTube. Sí, de YouTube. No estoy seguro, no, lo que te diga es mentira. Creo que estoy casi seguro que tocaron después de YouTube.
O sea, que ya YouTube también era algo. Habían sacado Sunday Bloody Sunday, por ejemplo. Sí. Y, o sea, fue el punto con el que todo el mundo recuerda ese concierto, que tuvo tantas estrellas, fue allí. O sea, se cree que lo estuvo viendo en ese punto 1.9 mil millones de personas. Fue un concierto mundial, obviamente. Claro. Yo había hablado con lo de los Beatles de los Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, exactamente. Efectivamente. Pero aquí fue 1.9 mil millones de personas que, ojo, ese fue el mayor punto del rating de todo el concierto. No fue como que todo el concierto tuvo que generar eso, pero en el momento en que todo lo sintonizó fue cuando sale. Claro, ellos ya tenían años separados. Ellos ya tenían varios años separados. No, entonces, como tal. Ellos sabían No, eso es algo que viene la película. Eso no fue así. Sí, eso no es tan así. Ellos ya habían regresado. Es que esa es la cosa. La película tiene sus fallas biográficas. Sí, bueno, no son fallas, pero exactamente. Por cuestión de storytelling, o sea, no, tampoco los vayan a caer encima. Sí, claro. Pero fue por ellos ya habían estado juntos y ya incluso estaban grabando y ensayando. Pero la cosa es que, claro, bueno, famosa la fiesta de los enanos que hace Freddie Mercury, que dice que es la fiesta más loca de toda la historia. Tú sabes cuál es, ¿no? Los enanos. Sí. Bueno, que trajo cocaína desde Bolivia, enanos, mujeres gigantes desnudas, prostitutas que siguen gratis, todo lo más raro que pudiera conseguir. Todo, sí. Y ya Freddie Mercury para ese momento tenía SIDA, pero no lo sabía. No fue como él lo puso ahí, que va a ser emocionado porque mira muchachos, tengo SIDA. No, él aún no lo sabía. Eso, él sabía que había estado enfermo y cosas así, pero él se entera después del concierto que de verdad tiene SIDA. Sí. Y claro, Freddie Mercury, ojo, se dice mucho que él era gay, pero no, la verdad es que Freddie Mercury era bisexual. Él se consideraba a sí mismo bisexual. Él tuvo obviamente su love of his life, Maury Austin. Coño, no podemos cantar. Ajá. Que, claro, esa frase que dice Freddie, you're gay, esa frase sí pasó, como él lo cuenta, y ella lo cuenta. Sí. Pero no, él la verdad, él incluso después cuando empezó también a salir con hombres, él también siguió teniendo, puede ser relaciones sexuales con algunas mujeres, si bien le gustaban más los hombres. Pero incluso el mes de como, no de orgullo bisexual, pero sí es como el mes de la bisexualidad, o sea, es septiembre por Freddie Mercury, porque él nació en septiembre. No sabía que eso era algo, ok. Sí, y bueno, ante todo esto es uno de los puntos más álgidos, incluso influyentes de la historia de la música. Musicalmente, él sí fue un innovador, o sea, él metió géneros como la ópera en el rock. Él creó básicamente el género de la ópera rock, con un estilo totalmente distinto a nada que sonaba en esa época. Logró ser famoso, impresionante. Su propia voz movía masas, movía a la gente, o sea, y te emocionaba como nadie lo pudo haber hecho. Cuando él muere, o sea, el SIDA durante mucho tiempo no tenía ningún tipo de reconocimiento, no se sabía ni siquiera qué era. Luego ni se hablaba, sí. Ni se hablaba. Luego efectivamente, claro, Rock Hudson tuvo SIDA y muere de SIDA y es como que bueno, no sé qué ocurre con esto y demás, o sea, empezó a tener cierta cosa, pero había quedado como algo que era de la gente que era una lujuriosa, de los homosexuales que se iban al diablo, era un castigo gay, como que era solo que le podía pasar a los negros y los homosexuales, ¿verdad? Sí. Pero cuando Freddie Mercury muere de SIDA, que él justo anuncia al mundo que él tiene SIDA un día antes de morirse, era una decisión que él ya había tomado, ya él estaba cheteado de morfina por tanto dolor. Sí, claro. Y él estaba al lado de su pareja, sus dos grandes parejas fueron Mary Austin y Jill Hutton, que fue su última pareja y novio. Sí. Que era el que lo estaba cuidando hasta que murió. O sea, aquí también es curioso que Jill Hutton dice que se dio cuenta que Freddie había muerto cuando él estaba cambiando el boxer. O sea, que él cuando se lo quitó y cuando él estaba poniendo el boxer otra vez, él ya sabía que él se había ido, ¿verdad? Y él tenía un cronómetro, o sea, tenía un reloj que le iba a parar justo en el momento en que Freddie hubiera fallecido y fue a 12 minutos para las 7. Ahí fue cuando Freddie muere. Y a partir de allí, que fue que se lanzó, al día antes que se había lanzado el comunicado, es que de verdad, o sea, él, solamente con eso, él hizo una awareness, o sea, hizo que todo el mundo le empezara a importar el SIDA, que le empezara a decir como que, ok, vamos a donar para esto. Cuando mi hijo te dijo, Freddie, le hubiera encantado que donen para conocer más de esta enfermedad, para investigarlo, para ver cómo se puede buscar una cura, porque claro, en esa época le SIDA era una sentencia de muerte, o sea, y la influencia que él ha tenido como, o sea, después de muerto como un abogado así como de esta causa y eso, a partir de su muerte fue cuando la gente fue como
que se murió esta persona y es como que, ok, hubo muchos que lo criticaron por su forma de vida y eso, pero miles, o sea, cientos de fanáticos apenas supieron de su muerte fueron a su casa a rendirle tributo. O sea, se fue como un rockstar también, murió muy joven. Y Bohemian Rhapsody es la canción como que ha estado más tiempo en el número 1, como separadas veces, porque por lo menos ahorita cuando salió la película volvió a estar número 1 en el chart de Spotify y de Billboard. Sí, sí. Y era como que le ganó al K-pop, le ganó a Bad Bunny, le ganó a todo el pop gringo, Beyoncé, Sheeran, Taylor Swift, etc. Volvió a estar allí porque esto es Freddie Mercury, es grande. Su imagen y su cara es la imagen de un showman, con su famoso bigote, su camisa de tirantes blancos y jean. Y es otra persona que la profundidad de su legado, porque Freddie Mercury, quitando obviamente Paul McCartney, diría yo, que aún sigue vivo, es como el tercer personaje que hablamos que aún sigue vivo, creo. Sí. Paul McCartney, claro, pero Paul McCartney en el siglo XXI no es que haya hecho cosas tan influyentes. No, bueno, Mercury hizo una que otra canción, pero pues siguió viviendo de toda la fama y todas las canciones que ya habían escrito en los 70, en los 60. Obviamente. Aquí el legado de Freddie Mercury aún no sabemos hasta dónde va a llegar porque es muy pronto, pero quién sabe si igual en el futuro va a seguir llegando el legado de Freddie Mercury. O sea, influyó a toda esta escena del thrash metal, el hard rock. Guns N' Roses también tiene influencias en Queen. El glam metal, porque Freddie fue el primero antes de que llegase todos los Motley Crue, Bon Jovi, en Twisted Sister, el primero que se paraba medio andrógino. Sí. En un escenario y que tenía todo este show y todo esto. Él influyó también todo eso que ya ha ocurrido. A día de hoy, yo por lo menos sí puedo decir esto, tal vez no nos influye directamente su música, pero gente como J Balvin es fanática de Queen, como Bad Bunny, por ponerlo así, como que las cosas que están totalmente alejadas de lo que se hace. Y de los Beatles también. Sí, obviamente. Y dentro de todo esto, o sea, no sabemos muy a dónde irá, pero pues Freddie Mercury, que se sabe que es un grande y que también marcó un hito y su propia figura en la historia también en relativamente corto tiempo. Está bien, ya vamos a ver qué dice la gente, si Frank Sinatra, si Elvis Presley, si John Lennon y los Beatles, o si Freddie Mercury y Queen. Creo que va a estar bastante interesante. Vamos a ver si también está igual de pareja que de la anterior votación, ¿no? Entonces, bueno, nada, Fran, la verdad no quiero decir nada de Freddie Mercury, no voy a decir nada de Queen, tal vez... No quiero decir nada, honestamente no quiero decir nada que no se haya dicho ya. Queda en ustedes, queridos fanáticos. Exactamente, como siempre, muchos saludos a todos los Patreons que nos apoyan, de verdad que muchísimas gracias. Así es, únanse a Patreon que estamos poniendo contenido exclusivo, 2 videos al mes extra. También cumplimos, si ustedes tienen alguna petición para escuchar el mismo trade, o si quieren saber nuestra opinión, háganlo. Vayan al Patreon y pues nosotros debatimos y hablamos de los temas que quieran oír. Y sí. Y recuerden, bueno, no se tomen todo personal, por favor. Recuerden que solo somos 2 pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Y yo fui Rafael Peraza. Yo, Francisco García. Y que tengan muy buen día.